Muy buenas noches, hoy vamos a hablar sobre salud mental. Y es que la salud mental es un pilar fundamental en nuestras vidas, aunque a menudo no se le da la importancia que se merece. En un mundo donde las redes sociales pueden condicionar tanto nuestra autoestima, a través de los likes muchas veces, que queremos conseguir interacciones, que dependemos de esos likes para sentirnos mejor o peor, donde se crea una falsa realidad de buenos momentos que inconscientemente nos hacen comparar nuestra vida, ¿no? David, sabes que muchas veces ves que la gente está tumbada en la playa, que están disfrutando de comidas, de cenas, de buenos momentos, y muchas veces piensas, ostras, yo no estoy viviendo ese momento, pero claro, la realidad es que no siempre es así, y eso solo es un momento puntual de la vida de la gente, ¿no? Como el que tenemos cada uno de nosotros. El estrés diario y la exposición constante a este tipo de estímulos pueden afectar a nuestra psique. Entender y cuidar nuestra salud mental se vuelve, creo, una cuestión crucial. En este contexto, contar con la experiencia y el conocimiento de profesionales, como es el caso de David Zorel, el invitado que nos acompaña hoy, es como poco un privilegio y una oportunidad ineludible. David es licenciado en psicología y es experto en lenguaje no verbal. También es escritor. Aquí podéis ver sus libros, los 3 libros que ha escrito. Hablaremos de ellos ahora más adelante y por supuesto colocaremos los enlaces en la descripción tanto del vídeo como del podcast para si queréis ampliar la información o si queréis adquirir los ejemplares, pues que lo tengáis directamente desde la descripción del vídeo, como digo. David también es divulgador científico, lo hace a través de sus redes sociales, de Instagram, de Facebook, de TikTok, y también podéis seguirlo en YouTube y en la nueva plataforma X, que es el Twitter de toda la vida. Sus estudios, su conocimiento de la mente y su compromiso con la divulgación hacen de él una voz más que autorizada y accesible en temas que para muchos pueden resultar complejos o en muchos casos un tabú. La entrevista que hoy presentamos tiene 2 objetivos. El primero, una parte más breve para conocer más de cerca a David Zorel, para conocerlo más personalmente, para hablar de su parte más humana y más personal. Y en segundo lugar, una parte más divulgativa en la que vamos a profundizar sobre temas cruciales, como la diferencia que hay entre la depresión y la tristeza. Vamos a hablar sobre la esquizofrenia, sobre sus causas, sus síntomas, sus tratamientos. Vamos a hablar del impacto de las drogas en la salud mental o en los avances que hay en psicología infantil. Además, abordaremos temas de gran actualidad e interés social, como las adicciones a los videojuegos y el no por. Y digo no por porque sabéis que en redes sociales no se puede decir la palabra que buscamos. Pero bueno, yo creo que si hacemos referencia al pasaporte, todos vamos a saber muy bien de qué estoy hablando. Las identidades de géneros o las aportaciones de la inteligencia artificial en el campo de la psicología van a ser otros temas que vamos a tratar. Al final de esta conversación, esperamos que no solo tengáis una visión más clara de estos temas, sino también que conozcáis las herramientas y conocimientos que puedan ayudaros a mantener y mejorar vuestra salud mental, porque al fin y al cabo, cuidar de nuestra mente es tan esencial como cuidar de nuestro cuerpo. ¿No es así, David? Eso es, totalmente cierto. Bueno, y con esta reflexión yo creo que vamos a dar inicio a nuestra entrevista con David Zorel, una conversación que promete ser enriquecedora y reveladora. Así que les invito a acompañarnos en este viaje de autoconocimiento y aprendizaje. Bienvenidos, soy Roberto Amorós, esto es Monobar Wild, estamos con David Zorel y empezamos. David, ¿cuándo descubriste tu pasión por la psicología? ¿Hubo alguna persona, algún evento? Lo digo porque sabes que muchas veces en familias, pues a veces hay algún enfermo y el hijo, el amigo decide estudiar medicina. No sé si tu caso es algo similar o te entró la vocación por otra cosa. Bueno, yo creo que desde pequeño me atraía en parte. Lo que pasa es que yo creo que pasa casi siempre que todo el que se acerca a la psicología se acerca de otra manera, se acerca desde un lugar equivocado. Siempre se acerca, que quizá luego tengamos que matizar este punto, desde esa parte que llamamos psicoanálisis, que es mucho más fantástico que práctico. Ese es el de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Cuando uno piensa en psicología, piensa en toda esa parte, y cuando entra en la carrera de psicología
que es la carrera pues la que está regulada y por lo tanto tiene un carácter científico. Ajá. Y se da de bruces con una realidad completamente diferente. Por lo tanto, un porcentaje alto de esas personas que entran a la carrera acaban descolgadas el primer año. Cierto. Además con un hándicap, porque ahora hablaremos un poquito de esto que has comentado, el psicoanálisis, pero además tú tienes el hándicap de que has estudiado a través de la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y ahí me gustaría que contaras un poquito tu experiencia, porque como sabes yo he estudiado o intenté estudiar a través de la UNED, Ciencias Físicas, y para mí fue casi imposible. No tenemos profesores o no tenemos clases, mejor dicho. Es muy complicado tener que trabajar con todo el temario, no tienes una guía constante. No sé, ¿por qué no cuentas tu experiencia y nos dejas algún consejo a esas personas que o bien están estudiando por la UNED o por lo menos a las que se lo están planteando? Yo creo que la UNED es para un perfil específico de personas. Para un perfil de personas que son quizá más disciplinadas, por ejemplo. Ajá. Que otras personas que necesitan más que les tiren de ellos, que les motiven, que los profesores estén involucrados en ese ámbito de la charla, el discurso, que les anime. Y va muy bien para personas quizá incluso más sociables. Necesitan que todo ese ámbito de la universidad presencial para acabar la carrera de forma eficiente y no pasa nada, es una forma, ¿no? La UNED es para otro tipo de personas. Claro, entiendo. ¿Tú la sacaste, o sea, estudiaste la carrera mientras trabajabas o podías dedicar tiempo a...? Mientras trabajaba y aparte con una niña también y todo a la vez. Ostras, David, con muchísimo estrés asociado y... Es que es complicado y además no solo te conformas con eso, sino que además te metes también en un máster. Eso es después de la carrera, ¿verdad? Y eso, ¿en qué consiste esa especialidad en la que coges tú? El comportamiento no verbal es una ciencia en cuanto a que utiliza el método científico para comprender qué hay más allá de lo que una persona de forma voluntaria intenta expresar. Sabemos que hay algunas cosas que están relacionadas con lo que la persona quiere expresar, pero después hay otras cosas que quiere ocultar. Claro. Pues, entre otras cosas el nerviosismo, pero más allá del nerviosismo, que es algo como muy básico, son las emociones que una persona intenta ocultar porque no le interesa presentarlas por lo que sea. Y en ese ámbito, cuando se habla de emociones, se puede hablar de la detección de mentiras. En cuanto a que una persona pretende no demostrar tristeza, pero sí la siente, se puede detectar a través de microexpresiones, incluso del contenido verbal, lo que dice, cómo lo dice, el contexto de los detalles. Hay muchos indicativos de cómo sacar una verdad que intenta ocultar, no con la intención de hacerle daño, ni mucho menos. Cuando se habla sobre todo del ámbito clínico, es todo lo contrario, es para ayudarle a esa persona. Y dices que eso está científicamente probado, o que cuenta con evidencias científicas, creo que sería más adecuado decirlo. Sí. Y se utiliza, por ejemplo, en juicios, porque lo del polígrafo sí que lo hemos oído muchas veces, pero por lo que comentas, tampoco es necesario 100% el polígrafo, se puede hacer de manera... El polígrafo no tiene una evidencia científica. De hecho, se utiliza en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí en España no se utiliza en juicios ni nada de eso. En Estados Unidos tampoco, pero se utiliza en el ámbito privado, en empresas para selección de personal, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el polígrafo? Para que veas un poco la diferencia entre un polígrafo, que es una máquina, y una persona experta en comportamiento no verbal. Hay una diferencia sustancial. El polígrafo lo que pasa es que te va a detectar, bueno, para empezar, una activación fisiológica. Eso puede o no estar relacionado con una mentira, por ejemplo. Si tú estás empezando a mentir, tú sabes que estás mintiendo y claro, te están haciendo una pregunta directa, por lo tanto tu mente está llena de esa pregunta, está llena de ese momento que te están preguntando, obviamente te vas a poner nervioso, pero el problema es que te puedes poner nervioso por otras razones. Claro, por ejemplo, por pensar que, y si diciendo la verdad va a pensar que estoy mintiendo. Es la típica cosa que piensas cuando te están haciendo ese tipo de pruebas. Entonces, ¿cómo se puede aumentar la fiabilidad del polígrafo? Es muy curioso, pero para que veas que tiene que ver con esto, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudié el máster, se hablaba de que en algunos ámbitos en Estados Unidos se aplicaba esta técnica muy sencilla. Se le decía al entrevistado, se le hacía un truco de magia. Se le sacaba una carta, una baraja de cartas marcadas, ¿vale? Se le hacía un truco de magia, básicamente. Se le decía, coge una carta, la que tú quieras, y con el polígrafo vamos a adivinar qué carta has elegido. De tal manera que luego la persona cogía una carta, la miraba,
cogía otra carta, la miraba, y entonces el que estaba detrás, el técnico con la máquina, Ajá. decía, esa es, porque te has puesto nervioso en el momento en el que has cogido esa carta, pero era un truco de magia. Ajá. Solo intentaban con eso que la persona creyese que eso era fiable. Eso funcionaba. Si la persona cree, y ahí está la clave, si la persona cree fielmente que la máquina funciona, Ajá. entonces solo sentirá miedo cuando mienta. Anda, ¿Me entiendes? eso. Sí, correcto. Ese es el tema, es la emoción. Tú lo que vas a detectar, Ujú. o lo que pretendes detectar cuando es una cuestión de detección de mentiras, es las emociones. Hay personas que cuando mienten sienten miedo, pero no solo es eso. Hay personas que, por el contrario, depende del contexto, sienten desprecio. O vergüenza, quizás, a veces también. O la otra es la vergüenza. Depende de esa persona lo que sienta hacia el que está preguntando. Desprecio me refiero a la superioridad, a la sensación de éxito por mentir a otra persona y que la otra persona se lo crea. Ah. Es Qué interesante. esa sensación de te la ha pegado como, ¿sabes? Ya veo. Es muy interesante. Es muy interesante detectar las emociones diferentes ante la mentira y tienes que evaluar qué está pasando, ¿no? Según el contexto. Acabas de declarar ante los oyentes que no jueguen contigo al póker. Creo que si eres capaz de detectarlo, Bueno, los jugadores de póker se te dará bien, ¿no? seguramente- Se te dará bien, entonces. No juego al póker, pero seguramente los jugadores de póker estarán bien entrenados por lo menos en parte, en este tipo de... Cierto, entiendo que cosas. además hay que conocer las cartas, hay que saber un poquito más, unas cuantas cosas más. Entonces, David, digamos que si yo ahora mismo me invento 2 historias de mi vida, una te digo la verdad y en otra te miento, ¿y sabrías detectarlo? Seguramente no sabría detectarlo. ¿Y No. sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú no tienes nada que perder. Ajá. Ahora bien, si tú me dices una opción o la otra y en una de las opciones tú pierdes dinero o Sí. pierdes una pareja, porque es, imagínate, una infidelidad, Claro, pierdes, claro. tú tienes mucho Tienes que perder. el miedo, exactamente. Entonces Aquí, solo ante la mentira eh, sentirás miedo y eso sí se puede detectar. O sea que funciona sobre todo cuando se miente con un motivo real y no sin motivo aparente. Cuando es Yo un ahora juego no es más tengo- difícil, Efectivamente, claro. Tiene que haber una emoción detrás siempre, ¿no? Desde luego. Muy bien, David, supongo que entre tu trabajo, entre tu faceta de escritor Ujú. y la divulgación científica, te quedará muy poco tiempo para hacer otras cosas. Bueno, háblanos primero un poquito sobre tus libros. Como veis, tiene 3 libros. Comentarnos alguna cosita sobre ellos para que la gente sepa por lo menos de qué van, un poquito cómo los has trabajado, lo que sientas de ellos, y luego pasamos a ver si tienes algún hobby o alguna actividad más y la comentamos. Bueno, el tema de la literatura, para mí, bueno, esto viene mucho antes Sí, que ¿verdad? la faceta de psicólogo, que es Ajá. bueno, más el ámbito académico de la vida adulta. Esto es desde niño. Yo llevo escribiendo desde que tenía toda la vida. Bueno, mi hija tiene ahora 7 años y está empezando a escribir como yo y escribe sus cuentos y sus cosas. Pues a mí me viene de esa época. Me llamaba mucho la atención. También eres buen lector, entiendo. Sí, por supuesto. Va ligado, ¿no? Claro. Si no es imposible Exacto. que te dé por escribir si no tienes bueno, por lo menos un bagaje cultural del mismo género, entiendo. Sí, porque el género en el que tú escribes en general es la ciencia ficción. No, ciencia ficción no, perdón. Sí, sería ciencia ficción en general Ajá. y en particular, pues bueno, hasta ahora, aunque ahora tengo otra novela ahí lanzando que es más de la ciencia ficción en general, esta es de la épica fantástica sería. Ajá. Más desde el ámbito, desde la fantasía, ¿no? En los 3 libros, ¿verdad? Los 3 van enfocados al mismo público, entiendo que no. No, estos 2 primeros es Sí. el público adulto Ajá. y el tercero es un cuento infantil, que ya soy padre ya en ese cuento. Sí. Y era pues también toda esa cantidad de libros que he tenido que leer Ajá. infantiles que empezaron a llamarme la atención y me despertó un interés por escribir algo parecido. Pero bueno, mi pasión fue siempre la literatura, bueno, en principio juvenil quizá, la infantil menos, pero también leí mucho libro infantil. El caso es que desde niño me gustaba y cuando tenía aproximadamente 16, 17 años me dio la chispa, empecé a perfilar una idea de, bueno, pues digamos lo que subyace a la historia es una historia de amor, Ujú. un poco, bueno, para mí me parecía en ese momento original, me Pero sigue pareciendo original. ¿Está basada en hechos reales o...? No. Ni influenciada ni nada, ¿no? No. Es una historia, vale. Es una historia de amor que me parecía original en su momento, Ajá. en la que la chica, la protagonista, se muere desde el principio de la historia. Ostras, qué En- curioso. Estaba planteado Bueno, así. spoiler. Bueno, como es desde el prólogo, Sí, no sí, es como ningún es del prólogo, spoiler, no llega, realmente, es ¿no? cierto, no llega a ser spoiler. Solo que
en este contexto fantástico medieval, Ajá. el protagonista resulta que trabaja para una especie de deidad, Ajá. que es la muerte. La muerte es un ser, una persona, como una persona, se manifiesta como una físico. persona en forma de mujer. Ujú. Y está en este mundo fantástico. Bueno, pues ahí empiezan a surgir una serie de criaturas que son inmortales, que no mueren. Y bueno, pues esta muerte contrata a una persona para que mate a esas personas inmortales en vida, ¿no? Esa es la idea y ese es el protagonista. A todo esto, en el principio se muere la chica. Por lo tanto, esa historia de él luchando también contra su trabajo, contra la muerte, porque quiere recuperar a su amada y no se puede. Bueno, esa es la idea. Qué curioso. La verdad es que yo nunca he sido de leer lectura no... O sea, que no tenga algo científico... De ficción. ¿Te Exacto, gusta la no lectura de ficción? ficción, es verdad, me gusta la no ficción, que más que me guste o deje de gustar, porque la ficción, cuando la he leído también me gusta, tengo a veces la sensación de que al no estar leyendo algo que me está aportando, tengo una sensación de pérdida de tiempo. Sí. Pero te doy mi palabra de que voy a leer ese libro, me parece curioso, voy a empezar por él a ver qué tal. Y... Además creo que tiene mucho sentido lo que dices, porque yo creo que nos pasa a todos cuando entramos en la universidad, que como cada segundo que pasa estás como que no estoy estudiando y tengo que este examen tal fecha, tienes como la sensación siempre de que tienes que estar... de que tienes que estar leyendo algo favorable a tu estudio. Cierto, Y sí que es cierto que una novela, claro, cuando eres muy joven y lees una novela, desde luego no tienes tiempo, nada más que tienes tiempo libre, ¿no? Entonces sí que es cierto que ahí te están nutriendo mucho, porque se nota, una persona que lee, se nota, ¿eh? Se nota, en la sí. forma de expresarse, Sí, desde luego. la cantidad de palabras, todo eso está ahí y Ayuda mucho, y sí. sí aprende, ¿no? Sí aprende cosas. Estoy seguro, sí. Y bueno, háblame también del libro para nenes. Ujú. ¿Para qué edad está enfocado? Cuéntame un poquito alguna cosa sobre él. De 5 a 10 años. La idea era, como hubo una época en la que dejé de las redes sociales, unos 6 meses ahí, que tomé la decisión de que iba a apartarme completamente de las redes sociales como una forma de experimentar. Ujú. Y bueno, fue enriquecedor y fue antes de empezar mi canal de divulgación divulgación científica. Ujú. Fue una experiencia. Y en esa experiencia que tuve, pues pensé en este cuento, porque al final el cuento de lo que se trata es de, bueno, sin ser demasiado didáctico ni demasiado engorroso, de decirle a los niños cuál es el problema con las pantallas. Muy bien. Se llama Por fuera del móvil, precisamente, Exacto. como esa experiencia de un niño cuando tiene pues quizá 7 o 10 años, como está hoy en día, ya tan atrapado que está completamente absorto y fuera de la conexión con el entorno, con la realidad, ¿no? Efectivamente, sí. Además vamos a tocar ese tema en las adicciones porque creo que es muy relevante y muy actual. Así que sí, vamos a hablar sobre este tema. Muy bien, pues ya sabéis un poquito, conocéis un poquito mejor los libros y sabéis que os voy a dejar en la descripción el acceso a los enlaces para poder adquirirlos. Así que sentiros libres de hacerlo cuando queráis. Yo tengo aquí una pregunta que quería hacerte. Como psicólogo no sé cómo la podrás interpretar, pero quería que nos contaras algo. El objetivo es humanizarte un poquito. Algo que te dé vergüenza, alguna canción que te haga llorar, alguna película que, no sé, algún grupo de música que te haga, no sé, que te dé vergüenza, alguna cosita. ¿Tienes algo por ahí que contarnos? Pues bueno, quizá lo que siempre me ha gustado, yo no he sido tampoco un amante de la música, no ha sido demasiado importante para mí. Entonces quizá me ha gustado más la música pop, El Canto del Loco, Estopa. Quizá ahora empieza a importarme más, o le doy valor a la música, pues quizá más, bueno, pues la música clásica me empieza a gustar un poco más. Pero claro, siempre es como ese complejo, parece, de que te guste la música que es menos culta y es un complejo absurdo. Sí, cierto, es cierto. Y a veces es como esa vergüenza de, me gusta esta música, digo, bueno, ¿y qué pasa, no? Es lo que yo escuchaba cuando era joven. Yo personalmente recuerdo la película de Mulan, a mí la canción de cuando ella, no sé si la has visto, no quiero hacer tampoco ningún spoiler, pero cuando ella la echan del campamento e intenta y consigue subir con los 2 pesos que le ponen a las manos y consigue llegar arriba y bajar la flecha, siempre me ha dado ganas de llorar, ¿no? Por esa consecución del éxito que consigue. Bueno, yo en todas de Disney creo que he llorado en todas, y de Pixar casi que también. Sí, de Pixar es que lo ponen muy difícil no hacerlo. ¿Te gusta la música? ¿Tocas algún instrumento, David? Bueno, tocaba sobre todo, ahora ya cada vez menos, Bueno, por eso que decíamos, el tiempo, al final hay que distribuir la cantidad de tiempo en cosas y bueno, sí que es cierto que antes sí tocaba mucho. ¿Qué tocabas? Tocaba la guitarra. Pero Muy cada bien. vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Yo tengo aquí una guitarra que me he traído para ver si David se animaba y nos tocaba alguna cosita.
A ver si... Lo vamos a intentar, pero teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que no toco y bueno... Cierto. Bueno, este contenido lo más probable es que se quede exclusivo para nuestros oyentes de iVoox, pero por lo menos... Vamos a verlo, a ver si me sale algo. Sí. Algo saldrá. ¿Estás nervioso? Aunque ¿Te pones sea nervioso? mal. No hay nada que En le absoluto. guste menos a un guitarrista que le pongan en el compromiso de gente delante que, oye, toca algo. No sé, porque ya sabes que yo chapurreo un poquito. A ver si está afinada, a ver si me acuerdo de afinarla. Hombre, yo tocaba sobre todo, tocábamos canciones en un grupo y nos gustaba mucho porque éramos jóvenes, era el momento del viernes de tocar el grupo, estaba muy bien. Sí que es cierto que con el tiempo pues uno va distanciándose de los hobbies. Cierto. ¡Ole! Y algo así es lo que yo llegaba a tocar. Aunque esta es española, yo tocaba sobre todo la guitarra eléctrica, La eléctrica. pero bueno, sí que es cierto que... Podría haberte sacado la eléctrica, también la tengo por ahí. Y haber tocado alguna de nuestras canciones de cuando no... ¿Qué éramos tocabais? jóvenes. ¿Qué influencias teníais? Bueno, de hecho llegamos a grabar una canción en un estudio de grabación ¿En serio? con un grupo que se llamaba Sin Cobertura, se llamaba, y la canción se llamaba Dime, que creo que todavía sigue sonando en la radio, en Radio Nova. ¿Sí? ¿Cómo se Bueno, llamaba? quiero Dime. tampoco... Toma. Muy bien. Se llamaba Dime, se Bueno, llamaba te Dime. mereces un aplauso, es un aplauso muy bien, está muy bien. Cosas del pasado que están ahí y crean cierta nostalgia. Hombre, tú dirás, tío. Además, supongo que echarás de menos de vez en cuando el tocar Sí. la guitarra, el juntarte con esos amigos. Dicen que el tiempo pasado siempre fue mejor. Se suele decir, aunque luego creo recordar que hay una canción de Sabina que precisamente dice lo contrario. O sea, que nunca vayas a buscar lo que tenías en el pasado porque te vas a encontrar con que a lo mejor lo recuerdas con nostalgia y era algo positivo, pero luego no lo es tanto. David, última pregunta antes de pasar a la parte divulgativa. Sé que te gusta, o sea, que haces tu trabajo de divulgación científica a través de las redes sociales. A mí me has dado algún consejo también de cómo debía de tratar este canal, porque la verdad es que si no hubieses apoyado tú esta decisión, difícilmente me habría animado, porque creo que el hecho de que estuvieses predispuesto a venir le da mucho prestigio a este primer episodio de Monobar Wild. Y me gustaría saber cómo empezaste a comunicar a través de ellas y sobre todo qué impacto ha tenido en tu vida personal y en tu vida profesional. En la vida profesional muchísimo, tampoco sin que fuera el objetivo. ¿Te has hecho millonario entonces? Sí, no me he hecho millonario. Estaría bien hacerse millonario casi que haciendo un par de vídeos. Sí, es que la gente ve estas cosas y se imagina que somos Ibai, que somos el Chocas, que somos Jordi Wild, por referencias, pero... Eso siempre es la improbabilidad matemática, pero bueno, estamos aquí. Exacto. Y lo hacemos con gusto y lo que venga, vendrá, eso sí. Sí, señor. Sí que es cierto que la intención siempre fue porque siempre me encuentro con un montón de creencias erróneas sobre la psicología. Uh-huh. Llevo muchos años encontrándome, bueno, yo mismo, ¿no? Tenía muchas creencias erróneas, como te decía antes, sobre el psicoanálisis, sobre cosas que no son, ¿no? No son las que son, y está bien desmitificar todo eso, ¿no? Claro. Esa era mi idea, ¿no? Efectivamente. Más allá de comentarlo en una cafetería o en un, ¿sabes? En un ámbito más privado, sino poder decir a mucha gente lo que son las cosas referente a la psicología que es tan desconocida. La idea era esa, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo mi consulta Uh-huh. y tengo mi despacho, y sí que es cierto que sin que esto me haya dado un ingreso pasivo, como el Chocas, como dices, como estos grandes, sí me ha dado trabajo a nivel profesional, claro, porque la gente ve un vídeo y dice, es que eso es lo que me pasa a mí. Exacto. Eso y además es. te da la confianza, ¿no? De que es una persona que ya es un rostro conocido, que ya... Exactamente. Así que sí, claro. Así que por esa vía, para mí, es un exitazo, sin sea, que haya sido el objetivo. ¿Que tienes algún hueco en la consulta? Lo digo por si alguien está interesado en que David Zorel lo trate, pues a ver si tienes algún hueco todavía o... Bueno, tengo pocos, pero tengo disponibilidad. Algún hueco se saca. Muy bien, pues ojalá y esto haga que no te quede ningún hueco libre, que tengas que trabajar, bueno, tampoco tanto, que puedas trabajar lo que necesitas. Muy bien, David, pues vamos a pasar ya a la segunda parte, a la parte divulgativa. Hemos estado antes hablando del psicoanálisis, has hecho alguna referencia a él, y antes de entrar en aspectos más concretos, a mí me gustaría que le explicaras a mí y sobre todo y también a la gente cuál es la diferencia entre la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría, para que no haya mucha duda sobre el tema de lo que vamos a ir tratando en adelante. Sí, porque hay mucha confusión, ¿verdad? Cierto, sí. Incluso a la hora de acercarse, ¿no? a un profesional, dice, ¿dónde tengo que ir? ¿No? Exacto.
Normalmente Exacto. la gente va pues, al médico de cabecera. Efectivamente. Es el primer paso siempre cuando se acude a la sanidad pública, ¿no? Claro, a quien te va a derivar siempre el médico de cabecera es al psiquiatra. A ver, el psiquiatra es un médico, para empezar. Es la primera. El primer matiz, digamos. El psiquiatra es un médico que se ha especializado en salud mental. Esa especialidad que tiene que ver con eso. ¿Qué pasa con esto? Que como es un médico, parte de esa teoría biologicista y por lo tanto trata a través de la medicación como hace un médico. ¿Solo a través de la medicación? También puede tratar con psicoterapia, pero no menos es habitual. Correcto. De hecho, la terapia que te aplica un psiquiatra se basa a veces en citas a muy largo plazo, de 6 meses en 6 meses, muchas veces, ¿no? Entonces, claro, deja poco espacio para la psicoterapia. La psicoterapia se necesita sesiones semanales o cada 2 semanas, como poco, para que haya una evolución. ¿Utiliza también el DSM? Bueno, pues si quieres explicar tú lo que es el DSM y si lo utilizan también. Sobre todo utiliza el DSM, claro, Sobre porque todo. el DSM es psicológico y psiquiátrico. Ajá. Es el conjunto de criterios diagnósticos para diagnosticar. El psiquiatra es el primero que diagnostica. El psicólogo también puede diagnosticar, el psicólogo clínico participa, sobre todo en sanidad pública, participa en un equipo multidisciplinar. El psicólogo clínico, el psiquiatra y otros miembros de la sanidad pública. Pero el psiquiatra prácticamente es el que se va a encargar del diagnóstico. Muy bien. O sea que entendemos la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es que el psicólogo es un médico antes que cualquier otra cosa. El psiquiatra. El psiquiatra es un médico. El psiquiatra, perdón. Sí. Es un médico que luego se especializa en la mente, ¿no? Sí. Y el psicólogo utiliza no da medicación y hace otro tipo de terapias. Pero que también tiene la capacidad de diagnosticar. ¿Y cuál es la diferencia con el psicoanálisis? El psicólogo, mira, para que veamos un matiz, el psicólogo Sí. se va a basar ya no tanto en ese matiz biologicista, es decir, que pasa en el cerebro, que aplicando cierta sustancia va a alterarse y por lo tanto va a mejorar a nivel de dopamina, de serotonina, etcétera, sino que el psicólogo se va a centrar en la conducta. Si piensas en un psicólogo, piensa siempre como un científico de la conducta. Eso es lo que trata el psicólogo, Ok. la conducta. Y aparte de la conducta, todos los procesos cognitivos que subyacen a la conducta. Ok. ¿Cuáles son? Pues la atención, la memoria, la personalidad, la percepción, todo eso está Por eso dentro está de tan la- relacionado con los sentimientos. Exactamente, la emoción, entre otras, Claro. la motivación, todo eso lo trabaja el psicólogo en la psicoterapia. Mientras que cuando hablamos de psicoanálisis, que es como te decía, toda esa fantasía a la que nos acercamos los que empezamos a sentirnos Sí, atraídos por la exacto. psicología y que luego vemos que no va por ahí los tiros. No, ¿verdad? El psicoanálisis no se estudia en la universidad Ajá. porque no tiene un carácter científico, no parte de ahí. Correcto. No necesita de la ciencia para demostrar sus evidencias, que no las tiene científicamente. Hoy en día parece ser que hay alguna evidencia de lo que llevan años diciendo sin ninguna evidencia, ¿vale? Ahora sale. surge. Sí, con las neurociencias, con la resonancia magnética funcional se ha podido demostrar, evidenciar que hay alguna diferencia en personas tratadas Ajá. con psicoanálisis, solo que, a ver, parte de teorías del inconsciente, parte de teorías de los traumas infantiles que no se ha podido evidenciar. Sobre todo porque hay niños que han pasado por verdaderos problemas, por verdaderos estímulos aversivos, dramáticos, y después no tienen ningún problema psicológico. Por lo tanto, esto no se da siempre, ¿no? No el niño que viene traumado por un maltrato acaba después con problemas psicológicos y al contrario, No tiene niños que no han tenido ningún problema jamás, después tienen problemas. Por lo tanto, no es así, no es tan así. El psicoanálisis le falta la evidencia que sí tuvo desde el principio la escisión de la psicología, que empezó ya desde el principio con ese carácter científico. Habría que preguntarle a Sigmund Freud qué piensa de lo del pasaporte. Sería... Bueno, lo tendría muy claro. ¿Verdad? Él lo tendría muy claro. Partía con esa idea de la sexualidad como base, Era la base prácticamente, de para toda su construir teoría. todo el psicoanálisis, ¿no? Era Oye, muy y está curioso. genial para la época porque ten en cuenta que en esa época no había psicología, era el principio. Es que hablamos de que él es de Siglo del XIX siglo XIX. Exacto. y no había todo esto. Fue el que abrió el campo, ¿no? Y me parece una interesante teoría, inteligente además, Sin que la duda, desarrolló sí, mucho, sí, sin duda. solo que, bueno, en esa época Y tampoco... claro, es que percibida lo que suelen decir habitualmente, ¿no? Ponerse las gafas para entender el pasado, las gafas de hoy en día para entender el pasado es algo que no tiene sentido, porque a él se le ha acusado de machista, se le ha acusado a posteriori, ¿no? Pero claro, hay que entender que la época, desde luego, no era la misma. David, con lo que me estabas comentando, se me plantea una duda.
Está claro que cuando tú tienes un problema serio y necesitas medicación, vas a acudir a un psiquiatra o te va a tener que atender un psiquiatra, pero en el caso de los psicólogos, ¿qué sería más correcto afirmar? ¿Un psicólogo es aconsejable? Y te hablo en términos generales. ¿O un psicólogo es necesario para todo el mundo, tengas o no tengas problemas? Porque yo creo que al final todos tenemos alguna parte en la que un psicólogo puede ayudarnos de una manera o de otra. Afrontarlo todo. El otro día salía Ferran Torres, el jugador del Barcelona, que había pasado un proceso muy duro debido a las críticas que había tenido con la llegada al equipo. Dice que se apoyó en un psicólogo precisamente para salir de ese pozo. Hay un documental sobre él ahora, creo, hace poco en Netflix, si no me equivoco, y habla maravillas de la ayuda que ha tenido gracias a vosotros, a los psicólogos. Entonces la pregunta es necesario o es aconsejable? Yo diría, como base de todo, diría yo, es mi opinión, Sí. que no habría que buscar problemas donde no los hay. Es decir, si uno quiere, claro, porque son demasiadas cosas en la vida, ¿no? Si uno quiere prevenir ciertas, pues ciertos accesos de ira, prevenir la ansiedad, uno se puede instruir, puede aprender cosas con tal de amortiguar cualquier golpe en el futuro, ¿no? Anticiparse. Entonces, pues vendría bien, quizá, decir, que aprenda cosas, que aprenda este tipo de cosas, de solución de problemas, ¿por qué no, verdad? Claro. Pero claro, son muchas cosas. ¿Qué pasa a hacer que aprenda un paciente que acude a consulta por prevenir cosas? Quizá más que en ese ámbito, acercarnos más al ámbito de la educación, que los niños aprendan como ámbito educativo lo que son las emociones, lo que es la ansiedad, lo que es la solución de problemas, lo que es... Eso sí, ¿no? Es que está claro que enriquecer a los niños en cualquier cosa es la clave para luego en la adultez tener una fortaleza psíquica, ¿no? ante las cosas. No sé, David, me da la sensación de que es complicado porque cada uno, o sea, he escuchado muchos trastornos. Por ejemplo, esta mañana en la radio estaban hablando con una catedrática, además summa cum laude, psiquiatra en este caso, y ella estaba hablando sobre el egocentrismo, ¿no? ¿Cómo se llama cuando no eres muy egocéntrico? El narcisismo. Y estaba hablando sobre el narcisismo y estaba diciendo que es que en muchas ocasiones el narcisista clínico no es consciente de lo que es. Y entiendo que eso se aplica mucho a casi todos los problemas psicológicos, ¿no? El que lo padece directamente no es consciente de que padece ese problema. Por eso te decía que a lo mejor todos padecemos, alguna parte de nosotros, un problema psicológico, pero que no lo percibimos o no lo aceptamos. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Por eso digo que si una persona, su vida transcurre de manera natural, tiene su vida, su ámbito laboral va bien, su ámbito familiar va bien, si todo va bien, yo no creo que haya que buscar problemas donde no los hay, creo yo. ¿Qué pasa con el psicoanálisis precisamente? Que afirma que todos tenemos traumas infantiles. Ajá. Pero si una persona va bien en la vida, ¿por qué vamos a buscar? ¿Por qué vamos a rebuscar si algo que no necesidad... está? Si no tienes ningún problema, ¿no? Porque a mí me han llegado a consulta clientes que me dicen, es que quiero solucionar un trauma infantil porque mi madre cuando era pequeño, digo, bueno, pero a ti ¿qué es lo que te pasa ahora? ¿Qué es lo que te pasa ahora? Dice, bueno, es que yo ahora, claro, tengo unos accesos de ira. Digo, bueno, pues vamos a tratar eso. Déjate de rollo, ¿no? Muy bien. Vamos a tratar eso y cuando solucionemos eso quizá ya no tengas ningún problema. Ajá, claro. ¿No? Va por ahí un poco los tiros. Entonces yo no considero que porque sí haya que hacer tratamiento psicológico. Fantástico. Digamos, en general, en abstracto. Digamos que es, ¿qué te pasa? Y lo vamos a solucionar. Pero ahora bien, sí que es cierto que por parte de la prevención, como te decía, a los niños sí es interesante educarlos en la gestión emocional, porque es la base de muchísimos de los problemas de adultos, porque es la puerta a todo. Sin duda. La ansiedad, la depresión, todo eso, ¿no? No se hacen cursos que tenga yo entendido, David, para padres, por ejemplo, de temas psicológicos. Es decir, lo de que los padres, ninguno, nacemos con un libro bajo el brazo, es una realidad que yo creo que, o sea, no sé si lo que voy a hacer está un poco fuera de lugar, pero, joder, para manejar un coche, para conducir un coche necesitas un carné, hoy por hoy, casi para tener un animal, con las últimas leyes que se han puesto vigentes, necesitas tener ciertos conocimientos, pero sin embargo para tener niños no, cuando es muy peligroso, depende de cómo eduques a tu hijo, tanto para él como para el resto de la sociedad en muchas ocasiones, ¿no? Pero no existen cursos, no existe, o sí estoy yo equivocado. ¿Existe algún... Bueno, sí que es cierto que tampoco es que haya una oferta con eso, quizá porque tampoco hay una demanda.
no hay quizá padres que busquen eso de forma grupal. Sería interesante saber si es una cuestión de que no hay oferta o de que no hay demanda. Sería interesante. Sería interesante. Porque yo me habría apuntado seguro a un curso de educación, vamos, no me Sí, o por lo menos de gestión emocional, porque cuando hablamos de gestión emocional de los niños, no es solo la gestión emocional de los niños, es la interacción de esas rabietas, por ejemplo, del niño con cómo el padre lo asume, si alimenta la rabieta por su propia ira, que no, es incapaz de gestionar. Es decir, todo eso está interaccionando, no solo el niño y su rabieta. Y además entiendo que hay procedimientos que tú tienes que hacer en determinadas situaciones, es decir, que no tienes que inventar nada, que tú ya tienes que tener una conducta que responde a una conducta del niño, entiendo. Exacto. Pues muy interesante. Pues cambiando un poco de tema, David, me gustaría comentarte, porque el otro día vi en la televisión, bueno, suele ser habitual, hay el caso por ejemplo de Julen, cuando cayó al pozo, es un caso muy sonado, muy duro además. Se dan otros casos como accidentes repentinos de tráfico, catástrofes naturales, donde al final acaba habiendo como consecuencia la pérdida de seres queridos. A mí algo que me sorprende mucho es que en casi todas estas situaciones, cuando salen en las noticias siempre salen diciendo, bueno, los servicios de emergencia se han desplazado hasta la zona y un psicólogo ya está atendiendo a las personas. Me gustaría saber, David, ¿qué se le dice, qué le dice un psicólogo a una persona que en ese momento acaba de perder a su hermano, a su hijo, a un familiar cercano, a un amigo? ¿Qué palabras, qué sucesión de palabras puede hacer que eso calme el dolor que en esos momentos sientes, si siquiera son conscientes de ello? Es una muy buena pregunta. Gracias, David. Lo que pasa en esos casos, el psicólogo que acude allí, lo normal que hace es entrar en la sala, hacerse notar que está allí, porque suele llevar un chaleco, pone asistencia psicológica o lo que sea, presentarse, soy el psicólogo, para lo que necesites estoy aquí, y estar. Solo estar. La presencia ya como que alivia un poco el hecho que tú puedas hacer algo, ¿no? Exactamente. Ante la impotencia, haz que puedan hacer algo. Es que claro, plantéate la situación. Has perdido a un hijo y estás en una sala extraña, quizás estás en sala de prensa, estás en sitios muy estresantes con mucha gente y tú estás completamente aislado en tu dolor. Claro. Imagínate que desde fuera empiezan a decirte lo que tienes que hacer, que tienes que sentir, no tiene ningún sentido. Lo primero que necesita esa persona es empatía. Claro. Solo empatía, solo que estés, que haya alguien presente. Solo eso. ¿Te ha ocurrido alguna vez, David? ¿Han llamado para alguna situación de ese tipo? De urgencia no. Hay psicólogos especialistas en eso, en situaciones de urgencia, de casos de pues eso, accidentes y cosas así. Sobre todo lo más frecuente son incluso los ataques de ansiedad. Claro, sí, que el psicólogo en casos así también tiene una intervención que básicamente es acercarse a la persona, ponerte a su lado, que te vea y respirar con la persona al mismo tiempo, de tal manera que cuando ya conectes con la persona y empiezas a respirar al mismo ritmo, tú vas bajando el ritmo y la persona que va acompasada al tuyo va bajando también, hasta que al final acabas con el ataque de ansiedad, que suele ser siempre transitorio. Solo que le acompañas, se siente atendida la persona, no le dices, oye, tranquilízate, oye, lo que tienes que hacer es esto, oye, lo que tienes que sentir, cálmate, no te sientas triste, no, eso no vale para nada. Y el psicólogo nunca es, en ese caso, nunca es invasivo, en absoluto. Vale. O sea que ya sé lo que tengo que hacer cuando mi mujer se cabrea y me grita, pues en lugar de decirle, oye, cálmate, no, ya sé que tengo que... Cálmate, no ha funcionado en 10.000 años de civilización del ser humano, jamás ha funcionado. Pero seguimos intentándolo. Bueno, David, más cositas. Depresión y tristeza. Lo comentábamos antes, y yo creo que el que ha padecido una depresión no le vamos a contar nada nuevo, creo que sabe perfectamente lo que es. Pero el que no lo ha padecido es muy difícil que entienda cuál es la diferencia, creo yo, desde mi punto de vista, cuál es la diferencia entre la depresión y la tristeza. No sé si tú podrías aportar algo, sé que está lo del DSM. El DSM sé que sí que tiene una serie de pautas, pero quizás tú ayudes a la gente a saber y diferenciar esa depresión de un momento de tristeza. Sí, digamos que la tristeza es un síntoma dentro de la depresión, que es algo mucho más global, mucho más grave. Sobre todo es gravedad. La depresión te quita las ganas de vivir y de hacer cualquier otra cosa. La tristeza es sencillamente tristeza, una emoción transitoria que se puede convertir en un estado de ánimo con el tiempo, se acaba cronificando
y eso te puede llevar a una depresión. A veces asociamos la depresión a un estímulo concreto, a la muerte de un familiar o a una pérdida laboral o lo que sea, pero la depresión no siempre viene dada por un estímulo. Pero puede. O sea, ¿una depresión puede provocarla un solo hecho? Sí, puede, claro. Ajá. Es una depresión reactiva. Tienes un estímulo concreto, una catástrofe natural, una muerte de un familiar, como decía, y eso te produce tristeza en principio. Ajá. Y eso va en cadena, va teniendo una reacción en cadena. Porque si tú sientes tristeza, una tristeza profunda, reactiva a algún caso, ¿tú qué sientes? ¿Qué tienes ganas de hacer? ¿Tienes ganas de ir al gimnasio, de ir con los amigos? ¿Tienes ganas de hacer todo eso? De escuchar música triste. Parece que es lo único que tienes ganas, pero es verdad, no. Claro, en principio eso genera un círculo vicioso. Le llaman la espiral patológica. Si tú dejas de hacer cosas que antes te producían una estimulación positiva, como salir con los amigos, reírte, hacerte una cerveza con los amigos, ir al gimnasio, generarse endorfinas, salir a pasear, todo eso que te produce unas sensaciones y unas reacciones químicas en el cuerpo. Si dejas de hacerlo porque te sientes triste, entonces todas esas reacciones químicas dejas de tenerlas. Claro. Te quedas en casa y no haces nada. Todo eso al final genera todavía más pensamientos negativos, de tristeza, de en el futuro, digamos, sensaciones de un futuro nefasto, de que la vida es una mierda, de que yo soy una mierda, de que no valgo. Es un círculo vicioso. Es decir, te puede generar una situación externa, una depresión, por esa cadena reactiva que va de un sitio a otro. Has comentado que la tristeza te lleva a la depresión, pero supongo que la tristeza no es el único camino hacia la depresión. O sea, tú puedes no tener tristeza y acabar padeciendo una depresión. El tema está en que la otra depresión es la depresión endógena, que es la más curiosa y la más difícil de entender. Como una persona que tiene una vida estupenda desde el punto de vista objetivo, que tiene su trabajo, tiene su familia, sus hijos, su vida es desde fuera una maravilla. ¿Cómo puede ser que esa persona tenga depresión? Pues sí, ocurre. ¿Cierto? Y tiene que ver con desajustes a veces neuroquímicos que son quizá en principio una explicación no totalitaria, pero en parte explica lo que está empezando a ocurrir. No sabemos por qué a veces, pero eso también existe. Una depresión sin ningún motivo aparente. Claro. Y podemos ver casos de gente exitosa, muy exitosa, que tiene una depresión y desde fuera nos parece incomprensible. Además tiene sentido porque muchas veces sientes el vacío, un vacío dentro de ti y quizás eso tenga significado. No hay nada que te llene, o por mucho que tengas, no te llena tu vacío interior o espiritual, o como quieran llamarlo. Un vacío existencial le llaman desde el punto de vista. Efectivamente. Y entiendo que la depresión, ambas se tratarán de cada una de una forma diferente. Y también entiendo, David, que tanto el psicólogo como el psiquiatra pueden tratarlas. Sí. El psiquiatra la va a tratar generalmente más directamente con medicación y el psicólogo la va a tratar con terapias. ¿Qué tipo de terapias se utilizan para tratar? Buena pregunta. Gracias. Con respecto a la depresión, mira, hablamos siempre de la terapia más efectiva, con más, digamos, un tamaño del efecto a la hora del funcionamiento, de cómo opera, cómo se recupera la persona. Claro, tenemos evidencia científica de algunas terapias, entonces vamos a aplicar siempre la que más evidencia tenga. Claro, por supuesto. Dentro de todo el conjunto de técnicas que tenemos. Y por eso vamos a descartar aquellas, como por ejemplo del psicoanálisis, que no tienen evidencia científica, sencillamente. Correcto. La más efectiva para este caso, no para otros, pero para el caso de la depresión, es la terapia de conducta. Terapia de conducta es que una persona, como te decía, que ha dejado de hacer cosas, se ha ido encerrando y sintiendo toda esa cantidad de la carencia de toda esa cantidad de cambios neuroquímicos por hacer cosas, lo que vamos a empezar es a través digamos, de la alianza terapéutica, que es cómo convencemos nosotros a la persona de que necesitan hacer cosas, ¿no? De una forma sistemática y progresiva, que vaya empezando a hacer cosas. Que se esfuerce. Claro, es que es un cambio de concepto. Claro. Porque piensa, vamos a hacer cosas cuando nos apetezca. Ese es el principio, lo que hacemos todos. Pero ¿cómo convencemos nosotros a que la persona debe de cambiar esa forma de actuar? No solo tiene que hacer cosas cuando sienta ganas, sino que las hace y luego sentirá las ganas. Luego dirá, qué bien ha estado. Cierto. Además, entiendo que es necesaria esa figura de autoridad, porque yo creo que familiares y amigos actúan de esa manera, intentan convencerte de que vayas haciendo las actividades, pero al final es muy difícil que un familiar te acabe convenciendo. Sin embargo, una figura de autoridad es más sencillo, creo, o supongo que tendréis vuestras técnicas, para hacer que la persona pues haga el esfuerzo de eso que en un principio no le apetecía hacer, pues que lo vaya haciendo. Lo que pasa es que quizá un familiar haya ahí
disonancia. El familiar te va a hablar desde el punto de vista no de la conexión empática, te está hablando el familiar desde la alegría, quizá. Tú estás triste y el familiar te habla desde la alegría. Venga, ponte contento, vámonos, venga, Claro, vámonos de fiesta, vámonos. No hay una conexión ahí emocional. Cuando tú te pones a su nivel, cuando tú te pones con el tono bajo, el tono de voz bajo, con la cara menos expresiva, y desde ese punto empiezas a partir y le hablas desde ese tono, la persona conecta contigo, claro, y puede escucharte. Hay que saberlo, hay que Claro. saberlo. Desde luego la otra persona, si tú estás en un tono completamente distinto, que es lo que suele ocurrir, Sí. no conecta. Muchas veces el tono agresivo de che, nunca haces nada, si es que ya no vienes o tal. Sí, es otra forma, sí. Exactamente. Me ocurre algo similar, y ahora esto es un pensamiento puro mío, no sé si esto es así, pero me recuerda todo un poco. Vamos a hablar ahora de la ansiedad. Recientemente has hecho un vídeo, de hecho, en tus redes sociales relacionando la ansiedad con la depresión, si no me equivoco. Pero hiciste también otro vídeo relacionado con la nueva película de Inside Out, es del Revés 2. Te veo muy puesto ahí con mis vídeos, muy bien. Claro, hay que seguir, Para mí me encanta la divulgación científica y faltaría más, y más siendo de aquí del mismo lugar que yo. Esta película, bueno, voy a hacer un pequeño, muy pequeñito, casi nada de spoiler de la película. Si no lo habéis visto, pasar los próximos 10 segundos de vídeo. Hay una nueva emoción, es la más llamativa, digamos. Es una emoción que viene siendo muy habitual en nuestra época. Los chavales más jóvenes la utilizan muy a menudo. Es la ansiedad. Y la pregunta es, porque me da la sensación que tanto la depresión como la ansiedad, la palabra se ha devaluado en muchos aspectos de la vida cotidiana, y ahora creo que se le está quitando la seriedad que realmente tienen. Y te lo digo porque se escuchará mucho en adolescentes cuando suelen decir eso de ostras, es que tengo que ir a trabajar o tengo que ir a estudiar y es que a mí eso me deprime. Creo que eso está devaluando mucho lo que realmente es una depresión, y a mí me da la sensación de que con la ansiedad ha pasado algo parecido. Ahora casi cualquier estado de nervios momentáneo es tener ansiedad. Entonces, por donde quiero trasladar la pregunta es, ¿está contribuyendo la película que hemos comentado a seguir devaluando la ansiedad? ¿Es realmente el sentimiento que se plasma en la película, es realmente la ansiedad? ¿O estamos hablando de que esos son nervios, estrés o otra cosa más adecuada? ¿Qué opinas tú de este tema? Vamos a aclarar un poco también por dónde van los tiros con ese tema. Mira, la ansiedad es, igual que en el otro caso, la tristeza es el extremo totalmente natural y la depresión es el extremo clínico. En el caso de la ansiedad es el extremo natural. La ansiedad para el otro caso es la tristeza, es una emoción natural. Lo que es el extremo clínico es el trastorno de ansiedad. Ah, entiendo. Pero la ansiedad aparece en la película porque es una emoción natural y aparece en un adolescente. Excelente. Por eso aparece como algo totalmente natural, igual que antes aparecieron la ira, la alegría, el resto de emociones. Aparece después en la película, tiene sentido, porque es cuando la niña se vuelve un adolescente. Cambian las cosas porque se complejizan. La ansiedad es una emoción, se llama secundaria. Hablando de antes de mi máster de detección de mentiras y tal, bueno, pues la ansiedad se dice secundaria porque no tiene un patrón de expresión facial común como el resto de emociones. La ansiedad es más compleja. No es porque, digamos, que no esté patente en niños, y que es secundaria porque, relacionándolo como también. Sí está patente en niños. Sí, en que niños, está. Sí. Sí que está, aunque en la película pues no aparece más tarde, pero sí, claro. Es que supongo que coincidirás conmigo en que la película, aparte de lo entretenida que es para los niños, el trasfondo mental, científico que tiene es profundo. Desde luego hay detrás ciencia, claro, hay expertos que han estado valorando cómo introducir los elementos y a un orden muy razonable. Y bueno, nosotros que somos unos meros aficionados, pero los psicólogos debéis de ver muchos puntos de la película dentro de la parte de lo que supone la consciencia, cuando se derriban en fin, cuando no quiero hacer mucho spoiler, pero sí que detectaréis muchas más cosas. Claro, cómo afecta al sueño, cómo se va comiendo todo. Lo que está bien de la película es cómo la ansiedad crece si no la controlamos. La ansiedad, como digo, es una emoción natural, está siempre presente. Si tú piensas todas las veces que te has quedado en un instituto el día de antes de un examen estudiando, en la noche de antes, por ejemplo, puede ser alguna vez.
Yo personalmente no he sido muy buen estudiante nunca, David, pero alguna vez sí, cuando he estado en mi época de verdad de estudio, donde, claro, Cuando has tenido un proyecto sí. a realizar Sí. y dices, me queda un montón de cosas por hacer todavía, pero es de noche, no. pero voy a quedarme a hacerlo. Vale, en principio la ansiedad lo que es una energía extra Ajá. que sacamos de alguna parte para solucionar un conflicto que tenemos presente en el momento. O Eso sea, es la ansiedad. que cuando no dejo para mañana lo que tengo que hacer hoy es porque la ansiedad me lo está provocando. La ansiedad lo que te da es Me solo está dando energía. la energía. Te da ¿no? una energía extra. Por eso digo que la ansiedad no es mala. Ya. La ansiedad lo que te provee es de esa energía extra que necesitas. Lo que es malo es no saber es no controlarla. Lo que Dejarla es malo se es apodere. que se extienda en el tiempo y una intensidad excesiva, como el resto de emociones. Claro. La ira excesiva es problemática, la alegría excesiva te lleva a la euforia, también te causa problemas, etc. Todas las emociones descontroladas son un problemón que llevan a la clínica, llevan a un trastorno. Pues la ansiedad es otra más. En sí misma, ¿es problemática? No, si tú tienes controlada la ansiedad, si necesitas sacar energía para hacer una tarea complicada, pues la sacas. Pero ¿qué pasa con esa energía? ¿De dónde sale toda esa energía? A nivel químico. Esa energía sale de algún sitio. Del cerebro. Pues en principio, no sé si te suena la palabra cortisol, que está muy de moda hoy en día. Claro. Lo que genera la ansiedad, en principio, es una reacción, bueno, sencillamente del sistema nervioso autónomo, genera adrenalina, noradrenalina, eso está bien, que es la energía que tú sientes, esa activación. Pero a largo plazo es otra historia. Ajá. A largo plazo estamos hablando de que genera el cortisol. El cortisol es otra hormona, Sí. ¿vale? Que sale en fin, de la médula suprarrenal, es otra historia, ¿vale? Otra historia. Que a largo plazo genera pues agotamiento. Sale en parte de la energía del sistema inmunitario. Por lo tanto, estamos afectando a largo plazo, si no controlamos la ansiedad, a problemas físicos, Claro, entiendo. a problemas de una enfermedad física. Más allá de Incluso, la ansiedad. como comentabas en tu vídeo, la ansiedad te puede acabar llevando a la depresión. Incluso en el sentido del estado de ánimo, Ajá. hablaríamos de un agotamiento por ansiedad, te puede llevar también a la depresión. Lo comentaba lo del vídeo, Sí. lo de ese extremo, que no son extremos del mismo, no son, Exacto. digamos, dos partes del mismo continuo, sino que si pensamos en el extremo de la depresión, es la manía. La manía, un episodio maníaco, Ajá. eso es lo contrario a la depresión, no la ansiedad. La ansiedad es Entendido. otra historia, Entendido. que de hecho puede ir a la vez. Una persona puede tener ansiedad y depresión a la vez. A la vez. Con lo cual complica todavía más el cuadro clínico. Claro, desde luego. De hecho, el suicidio Sí. está mucho más presente en pacientes que tienen los dos diagnósticos que en pacientes que solo tienen uno. Precisamente de eso quería comentarte, que además comentarlo a nuestros oyentes. Creo que hay un servicio telefónico de salud mental. Lo tengo aquí anotado porque ahora lo dejaré para la gente. Porque tú puedes llamar libremente a ese teléfono, es un teléfono gratuito, lo conoces, me imagino. Estás atendidos por profesionales. El teléfono en cuestión es el 910 79 13 y es un teléfono donde, bueno, tú lo sabes mejor que yo, para qué sirve, si quieres se lo explicas tú a la gente. Y sobre todo lo que se plantea es que las personas que padecen ese tipo de accesos, que al final es una emoción excesivamente descontrolada, que llevan pues a veces a la tentación, ¿no? al intento de quitarse esa activación tan grande mediante el intento de suicidio. O incluso a veces a la autolesión como vía anterior al suicidio, ¿no? Lo que se plantea siempre como intervención a ese tipo de cosas es que la persona aprenda a gestionar un plan de seguridad, porque normalmente ese tipo de accesos, ese tipo de descontroles emocionales tan intensos vienen dados por algún tipo de estímulo. Normalmente hay un estímulo-respuesta, el que sea, no sabemos cuál es, solo lo puede descubrir una persona. Se le plantea a la persona la posibilidad de que se haga un registro de tal manera que entienda que, por ejemplo, si cada vez que se queda a solas, de noche, cuando está en su habitación, a la misma hora, es decir, hay un contexto que lleva a que esa persona tenga más probabilidad de que suceda. Entonces, a esa persona se le enseña a identificar esas claves. Claro, pues eso es muy personal. Para anticiparse, claro. Exactamente, es muy personal, cada uno le pasa por ciertos estímulos. Entonces, si esa persona los identifica, los puede aislar, se puede anticipar y por lo tanto puede incluso decir, mira, ahora en este momento estoy empezando a notar todo esto porque estoy en este contexto. ¿Qué hago? Pues me acerco a un familiar, le comento estoy empezando a tal, o me anticipo a ello y, por ejemplo, nunca estoy sola a estas horas, etcétera, claro, ¿no? Lo que sea. Claro, esa ayuda. Pues es fantástico que exista ese tipo de información, que existan este tipo de servicios. Nada, os dejo otra vez el teléfono, es el 910 79 13, servicio telefónico de salud mental. David, vamos a pasar a una de las enfermedades mentales
más conocidas, yo creo que es la enfermedad mental por excelencia, la que primero le viene a la gente a la cabeza, pero al igual que es de las más conocidas, también es de las más incomprendidas. Te hablo de la esquizofrenia. ¿Qué es lo que siente? Y ya no te hablo de tantos como síntomas, que es lo que se suele hablar en este tipo de tertulias o de debates, o que se habla mucho de los síntomas, pero ¿qué es lo que siente una persona con esquizofrenia? Lo mismo que tú y que yo. Exactamente. Solo que la persona con esquizofrenia no sabe que lo que está sintiendo no es real. Y entiendo que tiene que haber un problema subyacente porque cualquier persona racional, o sea, somos capaces de racionalizar las cosas que hacemos, y yo ahora pienso, claro, como persona racional, si yo escuchara una voz y no hay nadie, porque creo que las alucinaciones auditivas es un rasgo bastante común en la esquizofrenia, más que las visuales, si yo, obviamente yo racionalizo que si no hay nadie donde yo estoy y escucho una voz, debo de padecer algún problema, pero eso no ocurre con la gente que padece esquizofrenia. Pero es más complicado que eso. Mira, por intentar asociarlo a la vida normal de la gente, ¿vale? Que es un delirio, porque básicamente podemos traducir la esquizofrenia en dos síntomas básicos, que es el delirio y la alucinación. El delirio, para que veas que es mucho más común de lo que parece, no en términos clínicos, pero en términos mucho más naturales, podemos entender que una persona que, a pesar de las evidencias del entorno que le dicen todo lo contrario, que lo que piensas es erróneo, ¿vale? Sin embargo, sigue creyendo firmemente en lo que cree. Cierto. Una persona que tiene un delirio clínico, digo, como una persona con esquizofrenia, también cree que todo lo que piensa es real, y puede estar pensando que todo lo que pasa, todos los estímulos que le entran en su cerebro, todo tiene una coherencia tremenda de lo que él piensa. Si, por ejemplo, digamos, alguien le propone que tome pastillas, y él tiene la teoría de que hay una conspiración contra él, del gobierno, para controlarle, claro, para él se vuelve coherente, y de repente todo lo que le entra va por ahí. Si empieza a escuchar voces, dirá que es una máquina del gobierno que le ha... De alguna manera todo adquiere una coherencia interna, y nada le parece raro para su coherencia interna. Además, David, las voces suelen ser voces negativas. Siempre. Quiero decir, nunca te dicen, las voces de la cabeza de la gente que padece esquizofrenia, nunca le dice, oye, sal a recoger el monte, o sal y ayuda a la gente a... Siempre suelen ser cosas muy negativas, además, para sí mismos. En plan, o sea, cosas como autolesionarse o cosas así. Creo que existe esta estigmatización que estoy mostrando yo hacia esas enfermedades, ese miedo a la gente que padece esquizofrenia, precisamente por eso, ¿no? Porque siempre son voces negativas. ¿Está justificada esa estigmatización de estas enfermedades? ¿Debemos de tener miedo a la gente que padece esas enfermedades mentales? Una pregunta de nuevo estupenda. Gracias. Porque no hay ninguna relación entre agresividad y esquizofrenia. O sea, depende más de la persona. O sea, si la persona es agresiva, va a ser agresiva. Eso es. Lo que pasa es que hay un sesgo en la atención. Si hablamos de la prensa, por ejemplo, si ha habido un asesinato, por ejemplo, y la persona padece esquizofrenia, lo vamos a destacarlo primero y diremos, un esquizofrénico ha matado a su mujer. Pero si la persona, en vez de esquizofrenia, tiene un problema cardíaco, no lo va a destacar la prensa. No va a decir, una persona con problemas cardíacos ha matado a su mujer, y por lo tanto empezamos a asociar la agresividad y el asesinato con el problema cardíaco. Claro, no pasa eso. Entonces hay un sesgo de atención. En principio no hay ninguna relación, solo que hay personas que son la minoría dentro de la minoría ya, que es la esquizofrenia, que son agresivas, pero no necesariamente eso lleva a que sean agresivas. Sí que son quizá más peligrosas para sí mismas en algunos momentos, y por eso se ha llegado a plantear incluso el ingreso contra su voluntad incluso. Contra su voluntad. Porque, fíjate, eso me lleva directo a la siguiente pregunta. Claro, ¿cuándo y si es más importante, si cabe, cómo debemos actuar cuando alguien cercano a nosotros, un familiar, un amigo, muestra síntomas de esquizofrenia? Es que es difícil de valorar, porque primero son difíciles de detectar, porque entiendo que muchas veces, bueno, creo que al principio, en las primeras fases de la enfermedad, el que padece la enfermedad, al no ser consciente, suele hablar mucho de lo que está escuchando o de lo que le está provocando, pero poco a poco se da cuenta que la gente lo rechaza o le lleva a la contraria, y entonces aprende a ocultar eso que está padeciendo. Entonces, ¿cómo debemos actuar y cuándo es un momento, una señal de alarma, de decir, bueno, esta persona está padeciendo algo, tengo que hacer esto?
Desde luego él no se da cuenta, pero los demás sí se dan cuenta todos. Sí, cierto. O sea, la conducta extraña forma parte, es un criterio también. La conducta desorganizada. Lo vemos todos que hay algo raro. O sea, Y rara es la palabra exacta. Vemos que hace cosas extrañas. ¿Cómo qué? Cuéntame algunos síntomas, algunas cosas que Un caminar, un deambular sin sentido, frases, un lenguaje desorganizado. O sea, se ve claramente que algo extraño está ocurriendo. O sea, es evidente a más no poder. Pero no hablamos de, por ejemplo, la gente... Yo conozco gente que es muy conspiranoica, a ver si la palabra me la admitís, y cree pues, que existen personas, que existen reptilianos que viven en el centro de la Tierra, que yo no digo que no, yo creo que no, pero que el hombre no ha estado nunca en la Luna, que vivimos en ese tetraedro, no sé cómo lo llaman los del reciente debate que hizo precisamente Jordi Wild. Y esta gente, bueno, no quiero decir que padezcan esquizofrenia, ni mucho menos, pero sí que muestran en muchas ocasiones creencias que están muy alejadas de la creencia o de las evidencias comunes que todos más o menos somos capaces de llevar. Sin embargo, ellos no... Es que es difícil de delimitar a veces dónde está el límite. Lo que está claro que un esquizofrénico tiene un brote psicótico y un brote es rupturista completamente. Hay un momento de quiebro en el que pierde completamente la conexión. ¿El brote es constante o tiene una duración? No, el brote es un brote. Un brote es un espacio de tiempo delimitado en el que empieza a tener alucinaciones, delirios, conducta desorganizada, etc. Y si se controla, se acaba. Si no se controla, no tiene por qué acabarse. En principio se acaba siempre. Ajá. Lo que pasa es que como es un brote, como a ser, digamos así, como de brote en brote, de lo que se trata es de que cuando para ese brote, a veces pasan años hasta que vuelve el siguiente. Y como es neurodegenerativo, el objetivo de las pastillas, de los fármacos, es que si se medica siempre, deja de tener esos brotes y por lo tanto se le protege del nuevo brote, porque a más brotes tenga, más neurodegenerativo será y más, digamos, debilidad cognitiva tendrá. Cada vez tendrá mayor debilidad cognitiva, destrucción de las funciones cognitivas. Si no me equivoco, los estudios apuntan a que ese es un problema relacionado con la dopamina. Totalmente. ¿Es por una excesiva emisión de dopamina? ¿Es por una excesiva recepción, o sea, por los receptores de la dopamina? ¿O es por ambos casos? ¿O no se sabe muy bien? Sí, se conoce bastante bien en ese caso. Es bastante claro cuál es no la causa, porque la causa siempre es multifactorial en todos los trastornos, pero sí se ha evidenciado que las personas con esquizofrenia tienen algunas alteraciones. Para empezar, tiene, pues, por ejemplo, los espacios ventriculares del cerebro los tiene un poco más amplios, por ejemplo, es una de las cosas que se ha encontrado. Pero en cuanto a la dopamina, que es digamos lo que más se ha asociado con los fármacos, es que hay 5 vías de la dopamina, es decir, caminos por los que viaja la dopamina por el cerebro. Hay 5 y concretamente uno que es la vía mesolímbica. Justo en ese lugar, si hay un exceso de dopamina, un pico muy alto, se produce una alucinación. En personas sanas también. En personas sanas que es lo que ocurre muchas veces con las drogas. ¿El LSD o...? Eso es. Entiendo. En una persona esquizofrénica, en algún momento se ha iniciado eso y ya queda así para siempre. Entiendo que lo que no se saben son las causas. Claro, siempre es todo multifactorial. Claro. Muchas veces es genético, muchas veces es ambiental por muchos casos, pero no se conoce nunca cuál es. Es decir, no hay una causa-efecto jamás de ninguna enfermedad. Dices muchas veces es genético, pero no siempre. Es genético, me refiero a que si una persona padece esquizofrenia y se junta con una persona que no es esquizofrénica, el hijo tendrá un 50% de padecer esquizofrenia. ¿Un 50%? Claro. Ostras, es una... Bueno, al menos tendrá un 50% de tener el gen. No tiene por qué despertarse jamás. Vale. Tendrá el gen recesivo y quizás se despierte o quizá no, pero todo dependerá de que ese pico de dopamina en algún momento se produzca. Y por eso, cuando se habla de drogas, siempre deberíamos de tener en cuenta que si tomas drogas, tienes el riesgo de que además de tomar esa droga, que tengas la mala suerte de que tengas el factor que quizás no hubieras despertado jamás, pero le que pones, te despierte un trastorno psicológico. Le echas la gasolina al fuego. Eso digamos. Entiendo. David, lo hemos comentado, supongo que la respuesta es que no, pero aún así quiero hacerte la pregunta. ¿Existe alguna forma de que nosotros mismos lleguemos a la conclusión de que estamos padeciendo una enfermedad mental en general, pero sobre todo una esquizofrenia? En el caso de la esquizofrenia es muy, muy complejo, y menos por ti mismo. Siempre pasan hasta 20 años para que una persona con esquizofrenia sea consciente de lo que tiene. Ostras. Hasta 20 años de lucha para que el psiquiatra convenza a la persona de que tiene que tomar las pastillas, que no es parte de un experimento del gobierno. Deduzco que eso, además, es una señal de cordura.
posiblemente una señal de estoy superando la enfermedad, el propio hecho de entender que padeces la esquizofrenia. Además, es que viene dado por muchos problemas asociados a los efectos secundarios de los antipsicóticos, que básicamente lo que hacen los antipsicóticos es bajar los niveles de dopamina en esa área. Básicamente es lo que hace. No bajarlos porque la dopamina no desaparece, solo que los receptores los tapa y no provocan efecto. Pero en cualquier caso, los efectos secundarios son brutales, o al menos los primeros antipsicóticos, luego han ido mejorando y cada vez menos, pero siguen existiendo. Hablamos también en este caso de la regulación de la medicación. Cuando se habla de eso es precisamente pues un poco para evitar esos efectos secundarios cuando son demasiado graves. Que es lo más complicado que tiene el trabajo del psiquiatra. Claro. Que es muy complicado el trabajo del psiquiatra. Llegar a la pastilla exacta, que incluso a veces se vuelve muy resistente a los delirios. Las alucinaciones son relativamente sencillas de que desaparezcan, ¿vale? Porque tiene que ver específicamente con esa dopamina. Pero los delirios es mucho más complejo. No hay antipsicóticos de amplio espectro como los antibióticos. Precisamente los de amplio espectro son los que causan mayores efectos secundarios. Claro, porque tocan muchas cosas y claro, ese es el problema. Es un sitio delicado donde más que abarquen muchas cosas, solo con que abarquen la dopamina en todas sus áreas, genera un montón de efectos secundarios muy graves. En la vía nigroestriada es el área que tiene que ver con el Parkinson, por ejemplo. Si ahí se reducen los niveles de dopamina porque estás tomando un antipsicótico, es lo que pasaba con los primeros antipsicóticos. Si no tienes dopamina ahí, empiezas a tener síntomas como pasa con el Parkinson, síntomas musculares graves que te llevan a espasmos, a movimientos de distinesia graves que te hacen pasarlo muy mal, que a veces son peores a veces que la enfermedad. Cierto. Además llevan también a epilepsias, por ejemplo. Parecido a la epilepsia. No es eso, porque no son disparos del sistema nervioso central, es sencillamente ese déficit de dopamina en el área que tiene que ver con los movimientos, la nigroestriada. Porque, por ejemplo, la epilepsia es una enfermedad que sí que muchas veces genera mucho miedo, es muy impactante cuando sufres una crisis epiléptica, pero luego la realidad es que no es tan grave, no es algo excesivamente grave, ¿o sí? Sí, es bastante grave. Es grave. Depende del caso también, y hay digamos, niveles, pero claro, llega hasta el punto de que, claro, al estar todo el cerebro conectado y lo que eso es una descarga, puede acabar afectando a zonas sanas, esas descargas que hasta el punto de, claro, digamos áreas que tenías completamente normales, bien desarrolladas, por ese problema que tienes de epilepsia, te puede acabar afectando a todo lo demás. Una crisis epiléptica podría generar un problema, una depresión, un problema subyacente, es decir, podría desarrollar una depresión, un problema en la conducta de la persona. Me río porque es una grandísima pregunta. Gracias. Por eso me río, porque mira, por ejemplo, cuando se habla de esquizofrenia, de problemas graves, ¿vale? Problemas de la personalidad, epilepsia, problemas graves, digamos, crónicos, que no tienen solución. Claro, esa persona no solo tiene eso y ya está. Si tú tienes un cáncer, tú no tienes un cáncer y ya está. Tú tienes al médico que te dice tienes cáncer y, claro, ¿cómo te va a impactar eso en tu vida? Hombre, claro, eso es duro, es una situación... Es que eso te puede desencadenar una depresión. Y entonces ya no solo tienes cáncer, tienes cáncer y tienes depresión. Y encima además empiezas a tener miedo a morir, y empiezas a tener ansiedad. Y dices, bueno, entonces el cáncer llega a ser en un momento dado, llega a ser el menor de los problemas. Claro. Entonces, claro que una epilepsia te puede desencadenar un montón de cosas más. Y muchas veces, desde el ámbito de psicología interna, en los hospitales, por ejemplo, tratan pacientes que tienen otras patologías, pero que tratan de que no se extienda mucho más a problemas psicológicos que le amarguen la vida. Claro, es que al final es el menor de los problemas, ese problema digestivo, o ese problema, si te amarga la vida hasta el punto de que tienes ganas de suicidarte, ya llega a ser lo de menos, ese problema físico. Sí que es cierto. Muy interesante, la verdad, muy interesante todo esto, David. Me gustaría hablar del tema de las drogas. David, hemos dicho ya que puede ser un desencadenante para aquellas personas que padecen algún problema o que tienen ya el gen, ¿no? Aparte de eso, me gustaría que me hablaras un poquito más sobre cómo afectan determinadas drogas al cerebro y cuáles consideras tú que son las más peligrosas. Ya no por la peligrosidad intrínseca de lo que afectan a un área concreta del cerebro, ¿no? Sino también por la habituabilidad con la que se consumen, por la frecuencia con la que se consumen o lo bien vistas que están. En principio, cualquier droga, claro, tiene el potencial adictivo. Para empezar, eso ya es peligroso. La dependencia la produce cualquier droga. ¿Por qué? Pues accede a zonas del cerebro, que es como es el núcleo accumbens, que es el área donde nos produce placer. Algo nos produce placer y también tiene que ver con la dopamina. Accede a ese punto y todo lo que nos produce placer, los seres humanos tendemos a reproducirlo otra vez.
Y en el caso del alcohol, de la marihuana, cualquier tipo de droga, nos induce a repetir otra vez, porque produce placer, ya sea la euforia de la cocaína o la depresión del sistema nervioso autónomo de drogas como el alcohol. Sí, me llama la atención sedación. además lo que dices de lo que has comentado de la cocaína, la euforia, que lo contrario era precisamente lo has comentado, la tristeza. La tristeza sacada en un extremo de la tristeza tendríamos la depresión, en un extremo de la alegría tendríamos la euforia, que al final no deja de ser una emoción descontrolada, que es lo que te está produciendo esa droga en cuestión. Y cambios neuroquímicos, claro. Aparte, es peligroso. Si hablamos de esa... A ver, si tú formas parte de la mayoría de la población, si tú tomas una droga de forma puntual, en principio no va a haber ningún problema. Esa es la idea. Pero si tienes la mala suerte, ya no de que tengas el gen de la esquizofrenia o no lo tengas, eso es otra cosa. Es que si tienes la mala suerte de que formas parte de ese pequeño porcentaje de gente que se vuelven adictivos a una sustancia por el hecho de probarla solo, sí, ya la adicción, pues entonces no vas a poder escapar. Entonces la idea es que no tantes, que no cometas el error de probar algo que te puede acabar generando un gran problema de salud y del ámbito social. Aquí, David, creo que podemos abrir un melón, pero claro, este podcast se podría ir a las 10 horas, digo yo. Si entráramos a hablar del tema de las adicciones, la responsabilidad de cada uno en cuanto a que es algo determinante en la estructura cerebral, o sea, no depende de tu fuerza de voluntad, sino que es algo atado intrínsecamente a ti, y por lo tanto, ¿cuán responsable eres tú, moralmente hablando, si resulta que el centro tuyo de la adicción está muy potenciado, tanto que para ti controlarlo es excesivamente más... Estás haciendo unas preguntas excelentes, de verdad. Muy bien planteado. Me alegra que te guste. Muy bien planteado, ¿no? De verdad, lo están enfocando muy bien. Y porque genera muchas dudas de eso. Sí. Si tú planteas que una persona es algo, yo siempre intento no decir ese tipo de cosas, yo nunca digo es un esquizofrénico, por ejemplo, yo digo que una persona tiene esquizofrenia, sí, no es lo mismo. Una persona adicta está adicta, pero no es un adicto. Claro. Porque de alguna manera sí que es cierto que va por ahí, ¿no? Una persona adicta es de verdad, es su voluntad lo que determina su conducta o no. En principio no. Pero si tú empiezas a plantear el tema como que la persona es un adicto, lo justificas de alguna manera. Efectivamente. Y en tanto que hablamos de tratamiento, si planteamos el tratamiento, siempre vamos a tener que convencer a la persona de que puede. Con muchísima fuerza de voluntad, muchísimo sacrificio en contra de su instinto, que le va a llevar a acercarse a la droga por todos los medios. Sí, además se quita esa autorresponsabilidad que tiene diciendo, bueno, es que soy un adicto. Soy un adicto y no puedo evitarlo porque... Claro, bueno, eso... Entonces hay que cambiar eso para empezar a plantear un tratamiento. Primero que la persona se convenza a sí misma de que tiene una adicción y que es superable, que otras personas antes que él lo ha superado, por lo tanto se puede. Sí, sin duda. Esto me recuerda a un caso, no tiene nada que ver con la droga, pero sí que me parece interesante mencionarlo. Creo que se dio en Estados Unidos. Sabéis que allí está, en ciertos estados está la pena de muerte. Y había un caso de un paciente, de un interno que estaba condenado a pena de muerte y sufrió una enfermedad mental a falta de, creo que eran 2 semanas. Una enfermedad, no mental, una enfermedad. Sí. La enfermedad no sabían lo que era y entonces tuvieron que ponerle unos médicos, acabó en el hospital y los médicos empezaron a explorar a ver qué es lo que tenía. Esta persona estaba condenada a pena de muerte porque había cometido 3 crímenes y en los 3 crímenes había sido, uno creo que fue porque encontró a su mujer con alguien en la cama y mató a los 2. Y otro fue en una gasolinera, tuvo un problema con un tipo, se lió a darle mamporrazos y se lo cargó. A pesar de que estaba condenado a la pena de muerte, si te pones enfermo te tienen que salvar, aunque luego te vayan a acabar con tu vida. Resulta que después de mucho trabajo, de mucho tiempo de diagnóstico, encontraron que el paciente tenía un problema en la zona del cerebro que emite adrenalina. Y en los casos de estrés se potenciaba enormemente. Entonces, esa parte pudieron operarla y se la extirparon y dejó de tener ese problema. Pero claro, los abogados intentaron justificar. Claro, cuando tú estás en una situación estresante, si encima a ti el cerebro te mete una dosis de adrenalina brutal, pues muchas veces él lo decía, perdí el control. Pero claro, nosotros lo interpretamos como por haberte controlado. Al final creo
que el juez falló en su contra y terminaron manteniendo la pena de muerte que tenía. Pero no sé hasta qué punto en esos casos la moral deberíamos de tenerla en cuenta, ¿no? Simplemente pues... Sí, es la parte biológica. La parte biológica de cada uno. Claro, el planteamiento ahí respecto de la moral es todas esas personas que como él tienen la misma enfermedad y no han cometido asesinatos. Efectivamente. Por lo tanto no se justifica. Y parte de la misma base que lo de la adicción. Sí, exacto. Yo recuerdo un caso también que estudié de un hombre que había violado a no sé cuántas mujeres, sí. Estaba también en el corredor de la muerte, era en Estados Unidos también, y descubrieron que él producía 8 veces más testosterona que cualquier otro hombre. Ah, sí. Curioso caso, cierto. Pero claro, sí. También de nuevo el juez admitió de la defensa de la chica que hay otras personas con la misma enfermedad y no van violando a la gente. Entonces, sí, pero aquí es difícil, ¿no? piensas que eso es un poco subjetivo? Es decir, no decimos es que hay más gente con esa enfermedad, pero no tenemos una forma de medir si es exactamente igual. Además, luego habrán otras zonas del cerebro que también sean determinantes a la hora de que una persona tenga un autocontrol o no. Quiero decir que al final la estructura cerebral está claro que influye en nuestras adicciones, en nuestra propensión a padecer problemas. No sé, por eso te digo que esto se nos puede ir a 5 horas, ¿no? Hablando de este tema. Sí. Sigo con las adicciones. Hemos hablado de las adicciones más comunes, las adicciones a las drogas, pero luego hay adicciones a los videojuegos, hay adicciones a las pantallas, hay adicciones a la pornografía. No sé si la palabra luego me petará en el vídeo, pero hay adicciones a la pornografía. Y además es un tema muy reciente porque sabes que el gobierno creo que quiere instalar ahora una ley para que los niños no tengan acceso, porque dicen que está generando una imagen irreal de que es ¿Qué nos puedes contar un poquito acerca de todas estas adicciones? Yo creo que muchas veces se traslada la palabra adicción por analogía a otras conductas, por ejemplo, pero no es exactamente lo mismo. Estamos intentando trasladar todos los estudios científicos que hay sobre las adicciones más clásicas, como las drogas, la cocaína, el alcohol, a otro tipo de conductas que tienen, parece, la misma estructura. Pero no es tan fácil, No es tan fácil. Fíjate que algo tan sencillo como la abstinencia a la cafeína, hasta hace muy poco estaba todavía en el aire. No se sabía, en el DSM-5, en el primero, ahora ya está la revisión del DSM-5, estaba planteada la posibilidad de incluir la abstinencia de la cafeína como un criterio dentro del DSM-5, pero estaba planteado, ni siquiera estaba incluido todavía. Fíjate para que veas lo lento que avanza esto, que tenemos que tener evidencia científica de que algo de verdad produce adicción. Para que algo produzca adicción tiene que existir 3 elementos clásicos: es la tolerancia, la dependencia y la abstinencia. Si algo se parece, solo porque se parezca no podemos decir que es una adicción, pero sí que es cierto que es lo que vemos la conducta de los niños y se parece mucho, ¿no? Qué bueno, David, que pongas racionalidad sobre este tema, que era un tema muy controvertido, que se suele aplicar para todo lo que tú estás diciendo, así que me encanta que pongas esta racionalidad. Sí, es como, yo recuerdo escuchar hace tiempo, que me indignó bastante, como decía un chaval, es que esta chica es ninfómana. Ninfómana, claro, como una especie de adicción al sexo, y claro, yo recuerdo decirle, a ver, a la chica le gustará el sexo, con lo cual le convierte en una mujer funcional. Ni más ni menos. Pero la ninfomanía es otra cosa. La ninfomanía o la adicción al sexo sería, ¿no? Lo que es en todo caso es que la persona, la mujer, está teniendo relaciones sexuales por, digamos, evitar el malestar, no por satisfacción y por deseo. Es todo lo contrario. Pero me refiero que parece que vamos intentando plasmar o coger categorías del DSM y trasladarlas a cualquier cosa porque a nosotros no nos gusta, y a veces decimos, es que esto produce adicción. Digo, bueno, en cualquier caso, de momento parece símiles, pero en todo caso habrá que basarnos en los datos. Cierto, sí, hace falta los datos, que es la clave de la ciencia. Sí que es cierto que con las pantallas, por ejemplo, todavía no hay no hay tanta evidencia todavía, porque esto avanza lento, para decir que produce, digamos, los 3 elementos, ¿no? Tolerancia, dependencia y abstinencia. ¿Produce eso porque lo hemos visto? Claro, seguramente lo hemos visto miles de veces. Sí. Pero eso tiene que tener un fundamento estadístico. No vale que tú lo hayas visto en un primo tuyo, en un sobrino, Está claro. No es suficiente, porque no sabemos exactamente si eso se ha producido por esa causa o por una, digamos, suma de varias causas, o porque la persona además, aparte de eso, estaba estresada, o porque aparte, no sabemos. No se Necesitamos sabe datos para poder decir de forma efectiva que eso es una adicción. ¿Cuánto tiempo se requiere por tener una idea aproximada, en algunos casos me imagino que hasta 20 años, para que una cosa de este tipo acabe dentro del DSM?
Los DSM suelen publicarse cada 15 años aproximadamente. Cada 15 años, ostras. Sí, por lo menos no significa que salga el 5 y después salga el 6, Sí. luego 7, sino que sale el 5, por ejemplo, y luego sale la revisión del 5, que se llama el TR, El TR. 5TR. Ah. Cuando se publica la revisión, todas aquellas categorías como esa de la abstinencia y la cafeína, que se han presentado como posibilidad, ¿Se incluyen o se descartan? en base a todos los datos durante los 15 años, Ajá. que de diferentes departamentos se han ido realizando en todas partes del mundo, Ujú. entonces ya incluyen o no incluyen o descartan porque no se ha encontrado evidencia lo que habían planteado. Entonces siempre proponen y para la siguiente ya lo confirman o no lo confirman. Creo que aquí va a ser muy útil, y lo abordaremos un poquito más adelante, el tema de la inteligencia artificial y el Big Data. Creo que va a tener mucho que decir, ahora luego lo mencionaremos. Precisamente me gustaría hablar ahora del tema de la psicología infantil, área relevante, que además creo que dominas bastante bien, y de gran importancia. Me gustaría saber cómo se aborda el diagnóstico, sobre todo ya no para cosas muy graves como puede ser autismos, aunque creo que es un espectro, ¿no? Sí. Tiene mucho, y a veces creo que es difícil de determinar si de verdad se le puede considerar o no autista. Tampoco me refiero tampoco a lo mejor a trastornos como el síndrome de Down, que son cosas muy evidentes. Sí, que en ese caso no hay duda, ¿no? Es el... Exacto, de de los manifiesto. rasgos físicos ya te los está mostrando. Me refiero también a los trastornos obsesivos compulsivos, cuando suponen un problema, porque creo que mucha gente tiene trastornos o tics, por decirlo de alguna manera, o el síndrome de hiperactividad, El déficit de atención déficit de y atención, hiperactividad. ¿Cómo se aborda ese diagnóstico? ¿Cuándo de verdad supone un problema? Normalmente es un proceso largo, porque en principio el niño ya viene del colegio, ya viene presentando problemas, ¿no? Ya dicen, bueno, pues tiene dificultad para prestar atención o tiene dificultad para comprender lo que está leyendo, para sentarse en la silla y estar quieto durante un rato. Ya vamos viendo síntomas, pero el diagnóstico es siempre provisional, porque va evolucionando conforme el desarrollo del niño se va produciendo. A lo mejor empieza el diagnóstico teniendo una dislexia, por ejemplo, Sí. pero claro, pasan los años y empiezan a aparecer nuevos síntomas que antes no estaban. Claro. Entonces siempre va a ser provisional, porque ese diagnóstico al final es solo para ayudar a ese niño. Ajá. Porque el niño con dificultades, si se produce un diagnóstico, lo que va a favorecer a ese niño es que se adapte, el currículo se va a adaptar a sus necesidades y a sus dificultades. Entonces no va a ser para mal para el niño, sino todo lo contrario. Se trata de que le ayudemos. Sí. Incluso acceder a ayudas del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre es difícil, porque son síntomas que van apareciendo con el tiempo. Claro, el tema del autismo, por ejemplo, aparecen muchas veces cuando ya el lenguaje vemos que no se produce, tarda un tiempo, y claro, ya entonces dices, bueno, lo que te parecía que era esto, resulta que ahora tenemos que modificar el diagnóstico con tal de ajustarnos a los nuevos datos, ¿no? Claro. Y siempre es muy difícil llegar al diagnóstico correcto. Claro, me imagino que además, ¿quién realiza ese diagnóstico? ¿Quiénes son? Entiendo que eso se detecta en el colegio más que muchas veces Sí. por parte de los familiares, porque Sí, hay una figura los en los síntomas, colegios, ¿no? sí, los síntomas empiezan a aparecer ahí, los profesores empiezan a llamar la atención, y entonces se plantea para que se hagan pruebas en hospitales de neuropediatría, etcétera, ¿no? Normalmente van por ahí, va por el estado, de todo eso. Yo he visto, David, casos Sí. en los que a los padres se les ha comunicado algo así y no han querido admitirlo. Sí. No sé si es algo común, no tengo Sí. ni idea, sé que ha pasado. ¿Por qué crees tú que se debe por qué tienes ese rechazo cuando en realidad es, joder, lo hemos detectado, podemos ayudarle? Si lo niegas, estás negando una evidencia que además le va a suponer un problema al niño. ¿Por qué los padres actúan de esa manera? Bueno, es el Esa es la estigma, cosa ¿no? de la- El de la estigma ese, ¿no? conducta. De mi hijo tiene un problema psicológico, tiene un problema psiquiátrico. Claro, Es el estigma, ¿no? El miedo a que rechacen a su hijo, que lo consideren que... En fin, va por ahí los tiros, ¿no? Cuando en realidad, como te decía, todo el planteamiento va dirigido a favorecer al niño Exacto. durante todo el transcurso de ese curso académico y del siguiente y del siguiente. Y que se no vayan solo a adaptando. nivel educativo, sino que también a nivel social. O sea, como sabemos que esta persona padece esto, pues podemos ayudarle a cómo tiene que afrontar las situaciones sociales también. Entiendo. Exactamente. Claro, y al final por eso digo que los padres se ven con toda ese digamos, acumulación de golpes emocionales, y entonces muchas veces la negación es la vía por la cual ellos Actúan. intentan solucionar el problema, pero no es lo más productivo. Esconderlo debajo de la alfombra, entiendo yo. David, ¿con qué tipo de apoyo cuentan los padres y los educadores para ayudar de manera más eficiente a los niños con este tipo de necesidades?
aparte de los mismos orientadores, psicoterapeutas, todo lo que parte del colegio siempre es una ayuda. Orientadores, ahí en los colegios siempre está esa vía, y aparte de esa también está la vía privada, que también viene subvencionada por becas de la sanidad pública. Por esa vía, digamos que también parte te la aconsejan en el colegio, te dicen, bueno, acude a un centro. Yo, por ejemplo, trabajo en un centro en Novelda, psicopedagógico, donde trabajamos con niños con problemas de aprendizaje, problemas que vienen ya desde el colegio diagnosticados, y a partir de ahí se empieza a trabajar porque necesitan esa ayuda extra. Ya no es que necesiten un profesor que les enseñe, el profesor lo siguen teniendo, necesitan una atención especial en el proceso de aprendizaje, claro, que tienen esa dificultad con la atención, con la memoria operativa. Todo eso tiene la dificultad extra, entonces no están a la altura de sus compañeros y lo ven, le genera baja autoestima, entonces está dificultando que vayan a la par. ¿Puede ocurrir a veces, David, que exista un tipo de cerebro base para el que se ha construido, digamos, el sistema educativo, y que existan personas que tengan una forma de aprender diferente, ya no más o menos inteligentes, sino simplemente diferentes, tan diferentes que les cueste mucho adaptarse a este sistema? ¿Eso se da? ¿Tú conoces algún caso en particular? Sí, bueno, el cerebro normotípico es como lo que consideramos normal, y todo lo que salga de ahí, sí, pues lo consideramos eso, anormal, problemático, disfuncional. Pero claro, ahora se plantea otra cuestión. El que está dentro de ese rango de espectro autista ya no se le considera que tenga un déficit o una disfunción, ahora se le considera que sencillamente procesa la información de una forma distinta. Solo eso, distinta. Eso es mejor o peor, eso ya es una valoración que antes era negativa. Y supongo que existen técnicas para, de acuerdo a cómo se entiende que va a aprender ese cerebro, existen técnicas que favorecen el aprendizaje y que es mejor aplicarlas para ellos. Exactamente, entonces nos ajustamos a las dificultades de esa persona, para que mejore, para que llegue no solo al nivel de los demás, sino que por su propia vía, que llegue hacia donde tiene que llegar, al rendimiento académico, a la adaptación social, que muchas veces por la vía del espectro autista, lo que tienen es dificultad en el ámbito social. Entonces necesitan quizá una ayuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos, si fuera por ellos mismos, a lo mejor ni siquiera se introducirían en ese ámbito porque no les interesa. Claro. Pero claro, como es necesario porque vivimos en comunidad, pues a lo mejor necesitan esa ayuda para que de una forma pragmática, porque solo por una cuestión ya de necesidad, no por gusto, que puedan ellos meterse dentro de ese grupo social y tener la interacción mínima, aunque sea, ¿no? Claro. Pues David, cuando yo era pequeño, cuando yo estudiaba en el colegio, en mi clase no había nadie con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, no había nadie con hiperactividad, no había nadie con falta de atención, y hoy en día qué rara es la clase que no tiene algún alumno que tenga esto. ¿Eso se debe a que hay muchas herramientas, o que hay más herramientas efectivas para el diagnóstico, o se debe a las antenas de 5G o alguna cosa así más extraña? En principio ha aumentado la incidencia de algunos trastornos. Muchas veces no sabes por qué, pero sí, a veces tiene un sentido lógico y no necesariamente... A ver, no podemos decir que sea por una cosa o por otra, porque como te decía antes, siempre es multicausal. Qué prudente eres. Claro, no, y además es así, ¿eh? Sí, es que no hay nada, absolutamente nada, absolutamente nada que cause una enfermedad. No hay nada. Ni siquiera puedes decir que el tabaco cause cáncer de pulmón. No lo puedes afirmar. ¿No lo puedes relacionar? De hecho, la proporción es de 2 a 10. A ver, explícame eso mejor. Una persona que fuma tiene la probabilidad de 2 a 10 de padecer cáncer de pulmón, por ejemplo. Es decir, que hay 8 personas que no padecen cáncer de pulmón a pesar de fumar toda la vida. Pero porque a lo mejor tienen otras causas antes, también provocadas a lo mejor por el tabaco, ¿no? Sencillamente es que aumenta la probabilidad. Aumenta la probabilidad. Y ese es el tema, que nada causa nada en sí mismo, es solo una cuestión de factores de riesgo. De hecho, si no me equivoco, la principal causa de muerte en España es debido a problemas cardíacos. Exactamente. ¿Verdad? ¿Y qué causa eso? Pues no se sabe, muchas cosas. El estrés, problemas genéticos a veces, claro, problemas de todo tipo. Sí. El estrés es uno de ellos, pero ¿podemos decir que el estrés causa problemas cardíacos? No, supongo que... No lo causa directamente. Que no hay una relación. Es correlación, sencillamente. Sabemos que es un factor de riesgo más y como tal lo tratamos con delicadeza porque decimos esto afecta, bueno, pues lo vamos a tener en cuenta, pero no nos vamos a volver drásticos y decir, quítale eso, que no lo pruebe jamás, que va a tener cáncer si fuma una carada. Obviamente no. Pues un poco con los trastornos, también con los niños y con los adultos, no podemos decir que nada cause en sí mismo nada, porque sería un error.
de concepto. O sea, no podemos determinar si el aumento de casos está más relacionado con las mejoras en el diagnóstico o con problemas que puedan haber de otro tipo. No es algo que podamos determinar. Podemos determinar algunas cosas, por un sentido lógico. Pero, por ejemplo, cuando hablamos te decía por lo de las antenas, ¿no? Que a veces se atribuyen causas a cosas como esa, ¿no? Sí, o que nos fumigan o lo que sea. Sí, no importa el qué, pero en cualquier caso, aunque existan todos esos factores, que no sé si son reales o no lo sé, no importa, la persona que asume eso como una verdad absoluta de que esto le causa eso sí es un error. Desde luego, sí. Pero que evidentemente si hay más de una cosa aumenta la probabilidad de la otra, eso sí, aumenta la probabilidad, pero a veces el aumento de la probabilidad hablamos de un 1% a un 1,5%. Eso significa que cuando tu hijo nazca, si tu mujer ha fumado, va a tener problemas de TDAH, por ejemplo, que se asociaba. Supongo que aumenta la probabilidad en todo caso, pero no tiene por qué. Mínimamente. Claro, eso me refiero. Vale. Que nunca es tan directo. La causa-efecto no es así. Y que muchas veces es muy probable que con muchísimas menos probabilidades alguien tenga un resultado no deseado, ni más ni menos. Pero sí que es cierto que, claro, cuanto más se conoce una cosa, claro, más se le presta atención. Claro, esto pasa como con las brujas en la Inquisición. De repente había muchas más brujas que antes cuando no había Inquisición. Claro, es así. Sí. Cuando se le presta atención a algo, pues de repente todo es relevante. Y dice, mira, a mi hijo es justo eso lo que le pasa. Cierto. Que yo esto lo he escuchado y es lo que le pasa, ¿no? Cierto. Eso aumenta la probabilidad. Pasa mucho en estos casos, no sé si tienes tú muchos casos de autodiagnóstico. Se llegan, oye, que yo padezco tal, y eso ocurre a menudo. Frecuentemente. ¿Sí? Yo tengo esto, digo, bueno, a ver, tú dime lo que tienes, lo que te pasa, dime lo que te pasa. Y yo decidiré. Y entonces ya con eso trabajaremos. Sí. Y muchas veces el diagnóstico, como te decía, ayuda, pero a veces el diagnóstico tampoco es necesario. ¿Para qué quieres un diagnóstico? Hombre, supongo que tener un diagnóstico te ayuda a tomar la decisión de cuál es el mejor tratamiento. ¿No? Sí, y eso, y acceso a veces a estar dentro de un grupo, ser considerado dentro de... porque también recibes ayudas, etcétera. Pero cuando tú necesitas un tratamiento para algo concreto, dices, me pasa no sé qué, hay toda una escuela detrás de esto, que te digo, una nueva escuela que plantea que no hace falta que tú tengas una categoría diagnóstica del DSM o del CIE-10, cuando tú en realidad lo que tienes es, tengo este problema, este y este. Dices, bueno, pues vamos a tratar este problema, este y este. Porque a veces las categorías diagnósticas son, digamos, no están tan claras porque tú tienes síntomas de este, no son tan categóricas como en principio parecía ser. Y el DSM-5 es un ejemplo, precisamente, de la dimensionalidad de las categorías. ¿Y eso no será una cuestión más de que todavía necesitamos concretar más o dividir más todo este tipo de trastornos? Quiero decir, al final yo entiendo, por ejemplo, en medicina normal, una serie de síntomas derivan en una enfermedad concreta. Obviamente, muchas enfermedades tienen muchos síntomas comunes y al final acabar diferenciando una enfermedad de otra lo determina que comparten todos estos síntomas, pero esta solo tiene y el otro solo tiene el otro. Entiendo que la psicología o la psiquiatría son ciencias todavía jóvenes y que todavía necesitan un largo recorrido para concretar exactamente y descubrir todas las enfermedades que pueden estar relacionadas. Ahí está el debate. De nuevo, está muy bien planteado, porque vas muy bien encaminado, porque siempre está el debate ese. Sí. El DSM es un ejemplo de cómo han ido variando todo esto. El DSM-2 o el 3 todavía consideraba el travestismo o la homosexualidad como un trastorno mental. Claro, entonces dices, ha evolucionado. No lo es, ¿no? Porque la próxima pregunta era precisamente relacionada con las identidades. La homosexualidad, por ejemplo, se consideraba, como te digo, un trastorno mental. En el DSM. En el DSM creo que era el 2 o el 3, para que veas cómo ha ido evolucionando también en base a la cultura. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Que no se trata a veces tanto de encontrar la verdad absoluta. Es que es difícil cuando se habla de una medida psicológica que no tiene un correlato fisiológico. No puedes medir y decir, bueno, pues si tiene digamos, un tumor, tiene un cáncer. Correcto. Lo puedes medir, está ahí, está físicamente ahí. Y sabes que se ha estado produciendo una reproducción celular y por lo tanto diagnosticas el cáncer de forma efectiva. Pero cuando es un trastorno que no tiene nada que puedas medir fisiológicamente, a veces es una cuestión de diferentes expertos que llegan a un acuerdo porque todos estos casos se parecen entre sí y decimos, esto es esta categoría. Claro. Pero cuando pasan los años y hay nuevos datos, te toca otra vez sentarte y decir, a ver, estos datos que tenemos nos dicen algo contrario a lo que teníamos aquí. No es que lo descartemos, pero vamos a intentar reconducir todo esto para ajustarnos a los nuevos datos. Eso es lo que ha ido pasando con el DSM. Y ahora estamos en el 5TR. Y hay una evolución tremenda. Ya te digo que sobre todo en ese caso
que fue un escándalo terrible, ¿no? El tema de la homosexualidad. Hombre, me imagino, porque además son temas delicados en la sociedad actual. Se les ha tratado muy mal, que eso yo creo que es la gran clave del problema, porque si desde un principio a las personas se las trata bien, da igual realmente lo que tengan, o como sean realmente. No, de hecho, habían tratamientos para la homosexualidad. A eso quería llegar. Quiero decir, ¿se sabe de algún tratamiento que haya cambiado una persona? Porque yo dudo mucho que eso pueda existir. En el caso de la orientación sexual, en el caso de la orientación sexual, jamás, ¿no? No se puede. O sea, que no podemos hablar de que sea un trastorno, de que vaya... O sea, simplemente va en la persona y las personas son así y ya está. Claro, lo que consigue es que la persona pues deje de hacerlo para que le dejen en paz, pero obviamente, no cambia la orientación sexual. Esa gente que se ocultaba, el típico que dicen, el salir del armario, ¿no? Porque era el miedo a que te identificaran de esa manera y entonces te caía... Menos mal que hoy por hoy pues está mucho más aceptado, aunque sabemos que sigue siendo motivo de muchas ocasiones bullying, mofas. Sí. Se utiliza para ello, pero bueno, hoy en día yo lo que pienso es que es mejor ser, bueno, ni comparación, ¿no? Pero no tiene nada que ver, cuando alguien le dice a alguien, oye, que tú eres gay o cosas así, me pasa a veces incluso con mi hijo, yo le digo, hijo, tú dile que prefieres ser gay que gilipollas. Que muchas veces es algo que él además me oye decir una palabrota y se tira las manos en la cabeza, pero creo que también lo interioriza. Sí que es cierto que ahora, hablando del tema de la homosexualidad, que sigue estando en el DSM-5 de otra manera, se habla sobre todo de que te cause de nuevo el malestar clínicamente significativo. El hecho de que tú, por ejemplo, quieras el otro sexo. Por ejemplo, si tú quieres el otro sexo de una forma profundamente, ¿sabes?, desesperada, y además tu sexo propio te produce malestar, entonces hablamos de que tienes, en todo caso, una patología, pero no es por la orientación sexual, que es lo que antes estaba mal planteado, ¿no? Claro, si hablamos de que a ti te produce malestar tu sexo, entonces sí tienes un problema. Pero no es tanto, ha cambiado, ¿no?, el foco. Por eso digo que también la comunidad científica en este ámbito va regulándose a razón de también los datos, ¿no? No es que hayan encontrado la verdad absoluta. No, esto va avanzando, ¿no? Una pregunta, David, ¿tú crees que a veces las situaciones políticas provocan que se escondan datos científicos? Claro, por supuesto. Sí. No es tan sencillo, ¿eh? Yeah. Yo tampoco estoy a favor de la gran teoría de la conspiración, de que todo se pueda controlar de forma eficiente. Cuando hay más de 3 personas involucradas, sostener una mentira es difícil. Es muy difícil. Si hablamos de millones de personas es totalmente imposible. ¿Vale? Entonces yo no considero que se pueda manipular todo y de la manera que se considera a veces por las teorías conspiranoicas. Cuidado que esto lo dice un experto en mentiras. Lo dice un experto en mentiras. Lo digo por los que suelen afirmar que el hombre no ha llegado a la luna, cosas así. No vamos a entrar en el tema, pero... A ver, porque es difícil sostener una mentira a gran escala de esa manera. Ajá. Hay mucha gente dentro que puede desmentirla. Correcto. De hecho, Wikileaks es una forma también de desmentir cosas. Es decir, cómo tú le das vía a que cualquier persona dentro de una organización de muchísima gente le das acceso a que pueda decir, oye, perdona, que esto es mentira, ¿no? Y cómo a través de organizaciones como esta plantean la apertura a que se pueda sacar a la luz datos ocultos, ¿no? Es decir, que es difícil mantener la gran mentira. Cuando hablamos de manipulación de ese tipo, claro que existe. El lobbying de toda la vida de las empresas, claro que existe. Y ha pasado muchísimas veces con el alcohol, por ejemplo. Las empresas cerveceras les interesaba, obviamente, que hubieran datos científicos a favor de que el alcohol es saludable para el corazón, porque tiene antioxidantes, etc. Y es cierto, o sea, ellos no pretendían tampoco mentir. Ellos hacían un estudio, lo hacían rigurosamente, porque si no tampoco lo iban a publicar, ¿vale? En el que el alcohol, por los antioxidantes que tenían, el alcohol, la cerveza concretamente, o el vino también, no los destilados, sino los fermentados, ¿no? Como estos componentes, como los antioxidantes, que al final son secundarios a esa bebida, pero bueno, como esto favorecía la salud de alguna manera, ¿no? Genial. Obviamente elegían los datos que a ellos les interesaban. No es mentira. No es mentira. Claro. Solo que están favoreciendo este estudio sin mentir a nadie y están presionando para que eso sea verdad. Cuando aparecen datos que van en contra, que dicen, sí, los antioxidantes son favorables para la salud, pero es que la fruta tiene antioxidantes, es que el agua tiene antioxidantes, es que todo... tomarte una copa de vino. Es que el agua también es vasodilatadora y no hace falta tomarte una copa de vino. Es decir, que claro que manipulan. Si pueden, las empresas grandes manipulan, claro, lo intentan. Sí. Pero eso no significa que se pueda manipular todo de la manera que se pretende. Para eso, en parte, también está la educación, para eso también está la información, para eso también está la divulgación, que es lo que tú haces, etcétera, efectivamente, ¿no? Que es lo que va a hacer que a ti te engañen de una manera o te engañen de otra, efectivamente. Bueno, David,
Y yo creo que ya para ir terminando, para ir cerrando un poco cosas... Por no estar aquí 2 semanas seguidas. Que podríamos. ¿Cuáles crees que son las innovaciones más prometedoras en el campo de la psicología? ¿Y qué avances podemos esperar para los próximos años? Pues hay cosas interesantes que se han producido en los últimos años, como las gafas de realidad virtual para la exposición a fobias, por ejemplo. Anda, qué curioso. Sí, porque hay situaciones cuando se habla de fobias o de trastornos de ansiedad y tenemos que plantear la posibilidad de que la persona se acerque a aquello que le da ansiedad. Si hablamos de un animal, bueno... Es fantástico. Es que hace nada estuve con Luisen, y digo este nombre con cierto guiño, y estuve probando en mi casa las VR, precisamente. Y estábamos pensando en la cantidad de aplicaciones que tenía y no se nos ocurrió precisamente esa exposición a las fobias. Claro. Me parece interesante. Sobre todo porque hay cosas que no te puedes exponer de manera real o por lo menos no lo puedes repetir muchas veces, como el miedo a volar. Claro, Tú no puedes, claro, dices, vamos a exponernos a esto. Bueno, pues coges un vuelo cada día y de esa manera te expones al miedo que tienes. Claro, no es eso factible, ¿no? Entiendo que eso ya se está utilizando, ¿verdad? Sí, ya hace años que se utiliza. ¿Tú lo usas o...? No lo he llegado a utilizarlo. No me ha hecho falta, también te digo. Vale. Pero no ha hecho falta porque hay otras formas de llegar a eso sin necesidad. Pero es una técnica, es una nueva herramienta. Se me está ocurriendo una idea de negocio, si quieres la compartimos. ¿Qué te parece si lo utilizamos para hacer como... Se lo ponemos al niño, como que no hay wifi en casa. A ver si sueltan un poco las pantallas, que se expongan un poco a esa situación. Tendrías que poner la pantalla en los ojos, también te digo. Cierto, sí que es un poco contradictorio. Pero sí que es cierto que hay aplicaciones, bueno, pues que de alguna manera ayudan. No creo que sustituya. Ahora quizás hay cierto miedo a que las inteligencias artificiales sustituyan en alguna medida. La psicología es más difícil. Yo creo que la va a ayudar, la va a complementar, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial se le está haciendo una pequeña aura de miedo, mucho experto que sale, pero al final es una herramienta, como lo han sido todas las herramientas que se han usado para bien o para mal, pero por lo que comentabas antes, sobre todo a temas estadísticos, a cómo distribuir los síntomas. Exactamente. Junto con el Big Data, la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosísima para ayudar, no para sustituir precisamente a los psicólogos. Al diagnóstico diferencial muchas veces. Tenemos datos ahí, si tenemos datos que se puedes ir introduciendo y va filtrando, pues quizás sea interesante como una herramienta adicional. También por otra parte, mira, me parece muy interesante que se plantee la posibilidad, que quizá todavía es joven la inteligencia artificial para esto. Pero bueno, alguna vez he hablado de esto, quizá te suena esto, el tema de la carencia que tiene la sanidad pública en la cuestión psicológica. Tenemos ahí acceso a psicología clínica de forma muy escasa. Eso lo desconocía, pero me interesa el tema. Sí, si tú vas a sanidad pública, porque tienes un problema de depresión, de ansiedad, en principio te van a derivar o directamente el médico de cabecera te va a dar un ansiolítico o un antidepresivo. Directamente el médico de te diagnostica sin necesidad de pasar por mucho filtro. Vaya. En cualquier caso, si tú necesitas una asistencia psiquiátrica, te va a derivar al psiquiatra porque es más grave, pero si necesitas además una intervención psicológica, te va a derivar al psicólogo, pero te va a dar una cita para dentro de 2 meses o para dentro de 6 meses, dependiendo de la gravedad. Pero como mínimo 2 meses. Y tú vas a tener una sesión de psicología cada 2 meses, con lo cual, ¿cómo va a seguir a ese psicólogo? Yo me pongo en su lugar, digo, ¿cómo te voy a poder ayudar? Si a veces vienes cada semana y me cuesta. Ya ves, claro. Entonces es muy difícil. Todo eso es solo porque no hay recursos. Porque no hay recursos. Porque las pastillas, que también son efectivas, los ansiolíticos y los antidepresivos, son efectivos. Lo que pasa es que, claro, no te enseña nada, pero son efectivos, te quitan los síntomas. No tratan quizás eso que vosotros hacéis, ¿no? Que ayudáis a la persona a conducirla a donde... A enseñarse a solucionar sus problemas, a controlar su ansiedad, a controlar su depresión, etc. Pero la pastilla te quita el síntoma. Para poder controlarla necesitas tenerla, si no, no puedes controlarla. Eso es. Pero la pastilla, un ansiolítico, te cuesta 5 euros al mes. Al Estado le cuesta 5 euros al mes. Pero ¿cuánto te cuesta un facultativo en el área pública para una sesión semanal? Para cada paciente que tiene depresión y ansiedad? No lo puede. Bueno, se supone que el dinero de los impuestos es para sanidad y educación, así que debería de haber de sobra. Pero para eso, digamos que no hay suficiente de sobra. Quizá hay que hablar de optimización más que de incluir más. No lo sé. Correcto. No lo sé. No me voy a meter en ese tema. No me voy a meter en ese tema, pero sí es cierto que sería muy difícil, de verdad, poder aplicar. O sea, poder poner a un psicólogo para cada una de las personas que tienen ansiedad y depresión una sesión semanal. Sería una carga para la sanidad pública terrible. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo han solucionado este problema sistémico? Pues aplicando sencillamente la vía
farmacológica. Te doy una caja de pastillas que cuesta 2,50, diazepam o cualquier, Claro. ¿sabes? De lenta absorción o algo así, que son nada, es muy poco, muy barato. ¿Son peligrosos? ¿Tienen efectos secundarios? Por ejemplo, el diazepam, que es yo creo de los medicamentos más comunes que hay. Sí. Para ese tipo de cosas. Todo lo que sea, sí, Sé la que benzodiazepina tiene- tiene un componente adictivo también. También adictivo. Sí, tiene bastante evidencia de ello. Yo estoy leyendo ahora un libro que me recomendó un amigo mío que es físico, Paco, saludo de aquí, que es de Roger Penrose, y él plantea la imposibilidad de alcanzar la singularidad, entendida como el que nosotros lleguemos algún día, y esto lo relaciono con la inteligencia artificial, con lo que estamos hablando, de que nosotros tengamos la capacidad de transferir al final nuestra conciencia a un ordenador, por decirlo de alguna manera. Desde tu punto de vista como psicólogo, ¿crees que algún día el ser humano será capaz de transmitir la inteligencia o la conciencia Lo dudo. a una máquina? Lo dudo. Para empezar, porque yo no considero que exista nada más allá del cerebro. Ajá. Si no hay cerebro, no hay nada. Pero podemos reproducir las emisiones eléctricas o electrónicas que hay en el cerebro o puede incluso interpretarlas una inteligencia. Claro, es una pregunta difícil de contestar. Al final apretando, te puedo dar mi opinión. Sí, Y yo creo que sería eso bien. muy difícil, incluso para una inteligencia artificial de un ordenador cuántico, incluso, sería muy difícil llegar a representar la misma capacidad de un cerebro para producir, por ejemplo, la conciencia. La conciencia es real, todos tenemos conciencia. Pero claro, no puede existir más allá de ese cerebro que la produce. Claro. Por lo menos es lo que las personas más, digamos, asentadas en el mundo terrenal consideramos. Hay otras teorías que afirman la posibilidad de una conciencia expandida, etcétera, Sí. pero sí que es cierto que cuando el cerebro se va destruyendo por enfermedad o por lo que sea, la persona deja de tener esa conciencia. Sí, cierto. Así de sencillo. La persona que tiene Alzheimer, pues empieza a aparecerles una serie de ovillos neurofibrilares, que se llama, Ajá. una especie de nudos en el área temporal, Sí. y esa persona pierde la conciencia, pierde quién es. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona haya, por una lesión en una zona específica del cerebro, que es el área temporal, cómo es posible que haya perdido quién es? Y consideremos que una persona sin cerebro, porque está muerta, pueda estar viva, en el sentido conciencial, ¿no? No es posible, No es ¿no? posible. Por lo menos no hay evidencia en cualquier caso. Hay un argumento a favor de los que dicen, que hablan de la existencia del alma o de la conciencia o de Sí. cómo lo llamemos, y que lo explica de la siguiente manera. Cuando tú eres un bebé, eres una persona que obviamente a tu edad ahora mismo, David, tú has cambiado absolutamente cada una de las partes que te componían en la etapa de la que tú eras un niño. De hecho, creo que las células que más tardan en cambiar son las del esqueleto humano, Sí. y creo que lleva unos 10 años. Pero a partir de los 10 años, absolutamente todo tu cuerpo es distinto al que eras antes de eso. Entonces, si todo ha cambiado, pero tú te sigues identificando como algo, es porque hay algo, una esencia dentro de ti que es intrínseca a él y que no depende de la materia con la que tú estás formada. Es un argumento que me parece muy interesante, aunque recientemente creo que lo rompió otro científico o filósofo diciendo que se soluciona eliminando el factor tiempo. O sea, nosotros tenemos una percepción del tiempo que realmente no existe y por lo tanto ese cambio no se produce. Nosotros somos más un proceso, un todo. En fin, no sé, me he ido un poco Sí, por no, los derrotes, pero, perdona. pero sí, que entiendo que hay muchas teorías metafísicas que hablan de todo eso, pero bueno, en cualquier caso no deja de partir del mismo núcleo, no deja de estar separado en ningún momento, o sea, no se separa ese cerebro, Nunca. Las células están unidas siempre, es como un árbol, ¿no? De la semilla al árbol gigante siempre está conectada por las raíces y no deja de estar separado en ningún momento. Es decir, yo no considero que fuera del cerebro, cuando el cerebro va muriendo, la personalidad muere, y que puedas existir en el sentido de una reencarnación que en un futuro en otra persona. Claro, pero si tú no eres tuya, si tú ya no puedes pensar, no puedes recordar quién eras, no tienes capacidad de prestar atención porque no tienes el área prefrontal, no puedes plantear, no tienes emociones porque no tienes amígdala, no tienes capacidad de mover tu cuerpo porque no tienes ni cuerpo, ni tienes área motora, no tienes nada de eso. Entonces, ¿cómo vas a afirmar que eso que se supone que eres tú transformado en otra energía, eres tú? ¿Cómo vas a afirmar eso? Totalmente. ¿En qué sentido se parece eso a lo que eres tú ahora, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, esa es mi visión exactamente la misma, y será muy interesante porque tengo intención de traer aquí a alguna persona
más creyente. Ya no quiero revelar todavía nada, pero traeremos a alguien y hablaremos de este tema a ver qué es lo que comenta. Bueno, quería decir de lo del tema de la inteligencia artificial, que sí que me parecería interesante que para solventar ese problema que te decía de la escasez de recursos, ¿qué te parecería, fíjate, que hubiera en la sanidad pública esa inteligencia artificial como forma de intermediario, ¿no? Que pudiera cualquier persona? Y me parece esto interesante, pues no me parece una solución, me parece una solución entre todas las posibles para solventar esta escasez, ¿no? Que hubiera una inteligencia artificial que pudiera ser el intermediario, que pudieras meterte y que te solucionase en parte ese problema psicológico en base a, pues, preguntas que se ramifican según tu respuesta, etc. Una inteligencia artificial que se adapta. Sí, que actúe en base a lo que sobre todo que haga lo que hace el manual, ¿no? El TSM puede tener ese manual diagnóstico y empezar. De psicoterapeuta virtual, algo así, que no sustituya, pero que sea la vía intermedia. A mí me parece eso interesante. Esperemos que los políticos a los que les correspondan te escuchen y lo valoren, porque a mí desde luego me parece una idea muy interesante. Esto ya no es el buscar en el Google los síntomas, que casi siempre tienes cáncer. Sí, tienes todo. Es que he estornudado esta mañana, busques cáncer de pulmón. Busques lo que busques, siempre lo tienes todo. Las inteligencias artificiales, por suerte, parece que están funcionando mejor en ese sentido. Pues yo creo que podemos ya dar por concluida la entrevista, David. Hemos hablado de muchos temas interesantes. Creo que al final la salud mental es un tema muy vasto, muy profundo, que abarca desde la comprensión de nuestras emociones más cotidianas hasta el manejo de trastornos tremendamente complejos. Creo que a lo largo de esta entrevista hemos tenido la oportunidad de explorar estos temas con David Orell, quien nos ha brindado esa valiosa perspectiva, ese valioso conocimiento, para lo cual, David, estoy tremendamente agradecido. Quiero recordar a los oyentes que pueden seguir a David Orell en sus redes sociales, que son Instagram, que está TikTok, a través de Facebook, y también en YouTube e incluso en X, el nuevo Twitter. En todas, básicamente. En todas. De verdad, David, muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que le has dado, como te he dicho antes, ese prestigio a este programa. Quiero darle también las gracias a todos los oyentes por habernos acompañado en este primer episodio. Les invito también a que, si les ha gustado el contenido, pues que interactúen con nosotros, que nos dejen en sus comentarios sus opiniones sobre los temas que hemos debatido, qué perspectiva ven, cómo ven lo que hemos tratado aquí, que nos ayuden y que apoyen a este canal a través de los me gustas, de la divulgación, etcétera. Nosotros vamos a subir estos episodios de forma siempre exclusiva a iVoox, y al cabo de 2 días los subiremos a las plataformas de Spotify y de YouTube. Y además, para mantener la actualidad de la gente que vayamos trayendo, de un poquito cómo vamos a ir funcionando, pues estaremos en TikTok, en Facebook y en Instagram. Probablemente también incluyamos X en esto. Nada más, David, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más. Un placer tenerte aquí. Como si quieres una pequeña recomendación para aquellas personas que empiecen a padecer algún tipo de problema, dudas, no saben qué hacer. Sí. Si quieres podemos cerrar con eso, porque me parece interesante. Yo sugeriría, como regla general, para solventar cualquier problema, sea... Cuidado que se viene. Cuidado, intentar cambiar todas aquellas cosas que esté en nuestra mano cambiar, porque siempre hay cosas que se pueden modificar, tanto de tu conducta como del entorno, etc. Y cuando ya se ha movido todo lo que se haya podido mover, se ha hablado con quien se tenía que hablar, se ha cambiado todo lo que se podía cambiar, entonces el proceso, que es el otro, es el proceso psicológico de aceptar aquellas cosas que ya no se pueden cambiar, que a veces son, pues, la muerte de un familiar, cosas que ya no hay forma. Para los que requieren ayuda para poder realizar esos cambios. Esos dos pasos son esenciales para solucionar cualquier problema. Fantástico, me encanta ese consejo, además va muy en la línea del querer ser mejor. Así que nada, muchísimas gracias, David, de nuevo, y un placer tenerte aquí.